Hoy vamos a estar hablando en la tarde de profecía como tal. Y hay un evento que los adventistas consideramos que es el clímax de la escatología. Cuando nosotros decimos el clímax de la escatología, significa que para nosotros los adventistas, basado en el estudio de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, ese evento es el más importante que debe de ocurrir y que una vez ocurra, va a comenzar a desencadenar otros eventos. De hecho, algunos estudiosos de la Escritura dicen, una vez ese evento acontezca, no va a pasar mucho tiempo cuando Jesús va a volver a esta tierra. Es que ese evento es el clímax de la escatología. Una vez ocurra, precipita otros eventos y automáticamente trae el desenlace de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Ese evento no es otro que las leyes dominicales. Nosotros los adventistas seguimos proclamando y llevamos más de 100 años con esta postura de que una vez las leyes dominicales comiencen en los Estados Unidos de Norteamérica, el mundo va a seguir en rápida sucesión ese mismo ejemplo de Norteamérica como potencia mundial y va a implantarse la misma a nivel mundial. Eso va a precipitar que la libertad religiosa se reduzca, que se acabe la libertad religiosa y junto con eso va a haber un proceso de persecución. Por más increíble que parezca, la persecución que ocurrió en la antigüedad, cuando el cristianismo se estableció en los primeros siglos, nosotros creemos que nuevamente va a volver a surgir. Y ese proceso de intransigencia religiosa es el que es precipitado por lo que nosotros llamamos que son las leyes dominicales. Voy a decirles también, y aquí como se muestra en este mapa, usted va a encontrar que las leyes dominicales comienzan en los Estados Unidos, como les dije. Y las leyes dominicales, escúcheme, son un proceso que cuando nosotros vamos a analizarlo, es significativa. Y esto es lo que quiero decir. Las leyes dominicales significativas comienzan en Estados Unidos. Puede haber leyes dominicales en todo el mundo y Jesús no va a volver. Porque la ley dominical significativa que demarca que Jesús está a punto de volver es la que ocurre en la tierra de libertad. Y yo quiero en esta tarde comenzar enfatizando esto para que nosotros lo veamos. Este es el centro. Europa jugará un papel importante en las leyes dominicales. No, como adventistas no le hemos dedicado mucha atención a eso, pero esa es la realidad. Y esperamos que podamos ver ese panorama y creo que ese panorama está próximo por ocurrir. Vamos a iniciar entonces diciendo lo siguiente. Mire, los grandes cambios de la sociedad, por más imposible que puedan parecer, se logran a través de un cambio de pensamiento del público. Usted quiere cambiar la sociedad, lo primero que usted tiene que hacer es cambiar el pensamiento del público. Usted logra cambiar el pensamiento del público, el cambio de la sociedad automáticamente va a venir. Y esa es una realidad que muchas personas conocen. El cambio del pensamiento del público usualmente se logra primordialmente a través de varios medios. Y yo quiero mencionar algunos de los medios de difusión masiva que más impactan a los seres humanos y que más han comenzado a cambiar lo que es el pensamiento del público. Uno de ellos es el cine. Desde que el cine comenzó, déjenme decirles que las actitudes de las personas han sido modeladas por el cine. Inclusive la moralidad ha descendido drásticamente a raíz de que el cine se ha convertido en un foco de inmoralidad. El cine y los artistas juegan un papel importante en el cambio del pensamiento de lo que es la población y eso impacta a un sinnúmero de personas. Aparte de eso se encuentra la televisión, que todavía sigue jugando un papel importante en el siglo XXI, aunque probablemente ha bajado en cuanto a su rating. Con todo y con eso, la televisión, los artistas, las películas, las novelas que se dan allí juegan un papel importante en cambiar el pensamiento del público para traer cambios en la sociedad. Mire, si hay un elemento importante que cambia la mente de las personas, el pensamiento, son los espectáculos hechos por los artistas. Los artistas tienen un poder que a veces nosotros no lo hemos imaginado. Tanto así que usted lo sabe, que aquí en el contexto de Puerto Rico, dos artistas comenzaron a provocar una revuelta en contra de un gobernador. Y en cuestión de varios días, la influencia de esos artistas fue lo suficiente para hacer que ese gobernador renunciara. Mis hermanos, escúcheme, el poder de la clase artística va más allá de lo que nosotros hemos imaginado para cambiar el pensamiento del público. Y por último, voy a hablar de las redes sociales cibernéticas. Quizás lo que hemos nacido de cierta época en adelante, que no estamos muy adaptados a las redes sociales ni las utilizamos con tanta profusión, pensamos que no tienen una gran importancia. Pero aquí en Puerto Rico se dio algo que se llamó el efecto Lúgaro. Y probablemente usted recordará el efecto Lúgaro.
Una mujer que no utilizó mucho la televisión ni gastó mucho en propaganda, pero sí utilizó las redes sociales y logró un estándar en la política bastante alto a través de las redes sociales. Eso significa que las redes sociales que usted no utiliza porque usted está fuera de ese tiempo, hay un sector que sí la utiliza y que influye mucho en ellos, más de lo que usted quizás ha imaginado. Sin embargo, yo encuentro que en estos medios, el cine, la televisión, los espectáculos con los artistas, las redes sociales, nosotros no vemos una tendencia que indique una cercanía de la ley dominical. Y aquí entonces comienza un gran problema. El problema que yo encuentro es el siguiente: si para cambiar el pensamiento a favor de las leyes dominicales se tienen que utilizar estos medios, y en estos medios yo no estoy viendo un cambio o unos anuncios o una promoción que vaya preparando el escenario a las leyes dominicales, la pregunta clave es ¿cómo se van a implantar las leyes dominicales si no ha habido un cambio de pensamiento? Es que es imposible traer unas leyes dominicales si el pensamiento de la humanidad no ha cambiado, y el problema más grande es que yo no veo en ninguno de estos medios los elementos que estén trayendo un cambio de pensamiento. Mire, las Sagradas Escrituras y Elena de White establecen que el tiempo del fin cuyo clímax se encuentra en la ley dominical va a venir de forma escondida. ¿Qué dije en esta hora? Que el tiempo del fin con el clímax de las leyes dominicales va a venir de forma ¿qué? Eso significa que muchos de nosotros, los estudiosos de la profecía, no nos vamos a percatar. Ahora entonces usted entiende por qué usted no está viendo un cambio de pensamiento a través de estos medios. Es que si la ley dominical va a venir de forma escondida, probablemente no lo vamos a ver tan abiertamente en estos medios. Pero sí se tiene que cambiar el pensamiento para que se logren traer las leyes dominicales. ¿Dónde yo encuentro en la Biblia que van a venir de forma escondida? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 3, un texto muy conocido por nosotros. El apóstol Pablo dice que el día del Señor, cuyo clímax se encuentra en la segunda venida de Cristo y cuyo clímax es demarcado por las leyes dominicales según otras porciones proféticas, va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa que va a venir como ladrón en la noche? Que va a venir de forma escondida, cuando las personas no lo esperan. Y para reiterar esa realidad, el apóstol llega a decir como los dolores a la mujer encinta, que llegan a la hora menos esperada. Eso significa que bajo la visión profética que tiene el apóstol Pablo, él ve que las leyes dominicales, cuyo clímax está en el día del Señor, que aquí se señala, van a venir de forma escondida. Pero no solamente el apóstol Pablo nos dice que van a venir de forma escondida. Elena G. de White concuerda perfectamente con el pensamiento del apóstol Pablo. Es que Elena G. de White tiene varias citas donde ella da a entender que las leyes dominicales van a venir, esta es la expresión que ella utiliza, por debajo de la mesa. ¿Qué significa por debajo de la mesa? Mire, cuando usted hace una transacción clara, transparente, es por encima de la mesa. Cuando usted tiene que traer algo por debajo de la mesa, ¿qué significa? Que está escondiendo algo. Y cuando Elena de White utiliza esa expresión y tiene varias citas, y ella dice que clérigos de varias denominaciones lo van a hacer por debajo de la mesa, ella está corroborando que las leyes dominicales también van a venir de forma escondida. Por eso es que la iglesia tiene que estar despierta. Usted no está al tanto de lo que está sucediendo, corre dos riesgos: o que se precipite por lo que es el sensacionalismo, o que entre en la indiferencia por no saber dónde usted está. Y acuérdese, los dos extremos son malos. Y Satanás, si no lo lleva al fuego del fanatismo, lo va a llevar al frío de la indiferencia. Por eso el tema que vamos a tratar en esta tarde es un tema importante, que lo veamos de forma balanceada. Mire, yo hago una pregunta: ¿cómo se puede comenzar a cambiar la opinión pública de forma escondida? Esa es la pregunta. Porque es lo que estamos diciendo, se va a cambiar y se tiene que cambiar para traer las leyes dominicales, pero no lo estamos viendo. Esta pregunta es clave: ¿cómo se puede cambiar la opinión pública de forma escondida? Y yo encontré el medio. Ahora sígame para que usted vea el medio. A través del único medio que existía para el tiempo de Elena de White, que su servidor no mencionó, que sigue siendo un medio importante y que ella enfatizó que sería el medio que sembraría una semilla que con el tiempo daría un gran fruto. ¿Cuál es ese medio? Las publicaciones. Mi hermano, escúcheme. Los libros están sembrando una semilla silenciosamente. Y usted y yo no nos estamos percatando, y me voy a adelantar, por una razón: porque no leemos. Si usted y yo
leyéramos, nos estaríamos dando cuenta de una forma alarmante cómo se está sembrando el terreno y trayendo la infraestructura para las leyes dominicales. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de la cercanía de las leyes dominicales? Nuevamente los digo, porque usted y yo no estamos leyendo. Inclusive antes éramos llamados el pueblo del libro, haciendo referencia a la Biblia, y yo no sé hasta qué punto todavía podamos seguir siendo llamados el pueblo del libro. Mire, la realidad es que nosotros no leemos. Mire lo que dijo el presidente John Adams: debo juzgar por mí mismo, pero ¿cómo puedo juzgar? ¿Cómo puede cualquier hombre juzgar a menos que su mente haya sido abierta y ampliada? ¿Por qué? Por medio de la lectura. Mi hermano, escúcheme, la única manera que usted tiene para comenzar a ver otras cosas distintas a las que usted ve es leyendo. Usted no lee, usted se queda dando vueltas en los mismos pensamientos. Usted lee, amplía su pensamiento. Usted lee noticias a nivel internacional, usted comienza a ver el panorama profético. Usted lee la Biblia, el espíritu de profecía y libros más allá de ese contexto limitado. Usted comienza a ampliar y ver lo que nadie va a ver. Por eso este presidente dijo que cada uno de nosotros tenemos el deber de juzgar por nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a poder juzgar? ¿Cómo puede cualquier hombre hacer eso a menos que su mente sea abierta y ampliada por la lectura? En un estudio sobre los libros que se han publicado sobre el sábado y sobre el Shabbat, su servidor en este estudio que hizo encontró una tendencia que va en alzada desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y yo quiero que ahora usted, es importante que haga esta aclaración en este punto, entienda que yo estoy haciendo una diferencia entre el sábado y el Shabbat. ¿Y por qué estoy haciendo la diferencia? Pues sencillo, porque lo que para nosotros es el sábado, que es el séptimo día del ciclo semanal, este día que consideramos sagrado no es el día sagrado que consideran otras personas en otras iglesias. Ellos a veces no le llaman el sábado, ellos no creen en un sábado, ellos creen en un Shabbat. Nosotros creemos en el sábado, ellos creen en un Shabbat. Es que para ellos el sábado es un reposo, y mientras que para nosotros el sábado tiene un día específico que es el séptimo día de adoración establecido por Dios, ellos no ven esa importancia en este día. Para ellos lo más importante es que exista un Shabbat a diferencia de el Shabbat. Y yo quiero que a raíz de nuestro tema usted pueda seguir estableciendo esta diferencia o sepa esta diferencia. Mi hermano, escúcheme. Yo me di a la tarea de buscar y hacer una investigación cuántos libros están saliendo con relación a este tópico. Pero antes de eso voy a hablarles de esas siglas. ¿Alguien sabe lo que es EBSCO? Los estudiantes de la universidad deben saberlo. EBSCO es una fuente académica. EBSCO es un portal que tiene diversas fuentes académicas o diversos estudios que se han hecho a nivel mundial y se ponen esas investigaciones en esta red para que los estudiantes hagan investigación. Pues mire, en EBSCO yo pude encontrar, cuando puse la palabra Shabbat y no me puse a revisarlo, ¿cuánto dice ahí? Más de 4.500 artículos. No me puse a revisar ninguno, solamente puse la palabra y miré, ¿qué significa eso? Que mientras usted y yo estamos durmiendo, hay gente que está pensando en el sábado. Pero no es que está pensando en el sábado, está pensando en el Shabbat. Y está escribiendo a favor del Shabbat. Y mientras usted y yo dormimos y pensamos que las leyes dominicales no se van a dar o no se están desarrollando, ya hay gente que está escribiendo, y si están escribiendo es porque su mente ha cambiado y quieren influir y cambiar el pensamiento de otras personas a favor de un día de reposo o de un Shabbat. Mi hermano, ese no es un número bajito, 4.500 artículos con relación al Shabbat. De los libros encontrados, nos llama la atención lo que a continuación yo quiero destacar de lo que fue mi estudio. Y le voy a decir qué fue lo que hice. Como uno de los principales vendedores de libros es Amazon, anuncio no pagado, en el buscador, en la máquina de búsqueda de Amazon, puse sábado o Shabbat, no recuerdo cuál fue la palabra. Y comencé a analizar todos los libros que me aparecían. Los comencé a clasificar por año. Y es impresionante, porque como no leemos, no nos estamos percatando de esto. Es impresionante lo que encontré. Anterior al año 2000, yo encontré estos libros. Estos libros anteriores al año 2000, escúcheme, cuando usted los mira, son libros adventistas y no adventistas. ¿Cuántos libros hay ahí? Como 14. ¿Cuántos libros hay anterior al año 2000? 14. Y ahí hay libros adventistas y no adventistas. Eso fue lo que conseguí. Puede ser que haya más, pero eso fue lo que conseguí en Amazon. Después del año 2000, aguántese. Porque recuerda que nosotros estamos viviendo en el tiempo que se tienen que desarrollar las leyes dominicales. Después del año 2000,
yo encontré otros libros. Pero voy a hablar de estos libros. ¿Qué han hecho estos libros, para bien o para mal? Sembraron una semilla. Mire, esa semilla muy pronto germinará, crecerá, germinará y producirá el amargo fruto de la intransigencia religiosa. Es que algunos de estos libros, aunque algunos hablan del sábado, otros hablan del Shabbat, y al fin y al cabo son libros que están sembrando una semilla que con el tiempo germinará y producirá el amargo fruto de la intransigencia religiosa. Después del año 2000, ¿cuántos libros hay ahí? Hay 24. Esos libros van a encender un fuego. Un fuego que muy pronto prepararán el escenario para demarcar a los seres humanos como la marca de la bestia. Sí, mi hermano, escúcheme, porque la gran mayoría de esos libros hablan de un Shabbat, no hablan del sábado. Eso significa que hay un sinnúmero de personas a nivel mundial que ya ha comenzado a pensar que se debe apartar un día de reposo para beneficio de la humanidad y han comenzado a escribir a favor de ese reposo. Pero no solamente encontré 24 libros, aquí hay 24 más después del año 2000. Son 48. Esos libros también van a encender un gran fuego. Y muy pronto prepararán el escenario también para demarcar a los seres humanos, para bien o para mal, dependiendo del énfasis que esos libros tengan, ya sea en el sábado como día de reposo o en el domingo. Pero no solamente encontré esto, terminé encontrando estos otros más. Y lo que estoy diciendo es que hay cerca de 60 o 70 libros que automáticamente todos ellos están hablando acerca del mismo tópico. Mi hermano, usted no está viendo las leyes dominicales en el cine, ni en la televisión, ni en las redes sociales tanto, pero sí se está sembrando una semilla silenciosa mientras usted y yo dormimos a través de los libros. Es que mientras usted y yo no leemos, hay mucha gente que lee y está asimilando estas ideas que son muy lógicas y las están preparando para terminar trayendo una ley dominical. Encontré más libros. Estos son los que yo pude encontrar, libros adventistas o evangélicos, que aquí entonces ahora estos sí hablan del sábado verdadero. Y estos libros también van a demarcar a los seres humanos que lo acepten como verdad con el sello del Dios vivo. Van a encender un gran fuego cuando se contrasten también con la marca de la bestia. Y lo que quiero decir en esta hora es que a través de la literatura se está formando una guerra espiritual. Hay libros de una parte, libros de otra parte, y no nos hemos estado percatando de los mismos. Es interesante porque aquí hay libros de gente no adventista que está hablando acerca del verdadero sábado, que han podido ver la verdad como nosotros la vemos y han comenzado a hablar a favor de esa verdad. ¿Qué me llama la atención en mi estudio? Mire, me llama la atención los sábados de la Wicca. La Wicca es ocultismo. La Wicca es espiritismo. Pero escúcheme, aunque el sábado de la Wicca, que es el neopaganismo que ha comenzado a surgir como nunca antes en la historia, aunque la Wicca con su neopaganismo trae un sábado que no concuerda con el sábado del ciclo semanal, ni necesariamente con el domingo, lo estoy poniendo aquí porque me llama la atención que aún los espiritistas han comenzado a tener el concepto de la importancia de un reposo, aunque no necesariamente concuerde con el día de reposo que nosotros tenemos. Estos libros, literalmente, por así decirlo, son libros que pertenecen al bando de las tinieblas, que también preparan el escenario a los más lejanos del cristianismo, como lo son los neopaganos, para que también comiencen a pensar en un día de reposo que nosotros sabemos que será el domingo. Mire a ver si Satanás es astuto. Mientras usted y yo dormimos, mientras usted y yo probablemente no hacemos nada para promover esta verdad del sábado, Satanás ha llegado al punto de abordar los que nosotros pensábamos que ni siquiera él iba a abordar. Mire que aquí yo encontré 2 libros que tienen el propósito de convencer a los ateos de que hace falta un día de reposo. Mi hermano, escúcheme. Mientras usted y yo dormimos, Satanás no ha descuidado un aspecto. Aún los ateos, hay 2 libros que se les demuestra que es importante que ellos promuevan un día de reposo. ¿Con cuánta razón la visión de Elena de White? Ella dice que católicos, protestantes y los no cristianos, los que no tienen ninguna religión, se van a unir en el movimiento. Es que Satanás ha comenzado a sembrar también la semilla en medio de este sector, particularmente entre los humanistas, los libres pensadores y los ateos, donde esta literatura está dirigida especialmente o particularmente para llegar a ellos. Hay un video que yo quiero que ahora usted vea. Dejamos atrás los libros y vamos a ver artículos y noticias.
Hay un video hecho por un ministerio independiente, no es de sostén propio, que dije que es independiente, y que han puesto en un buen video las noticias que han salido con relación al domingo como día de reposo. Yo quiero que ahora usted esté despierto, mire la pantalla, cuente las noticias y cuando termine el video me dice cuántas noticias usted contó. ¿Está bien? Vamos a ver el video. ¿Cuántas noticias pudo contar? Cerca de 30, 32, 33 noticias. Mi hermano, escúcheme. Estamos hablando de cerca de 30 noticias que están hablando todo de lo mismo. Algunos de periódicos católicos, otros no tan católicos como la revista Time, periódicos seculares. Eso significa que estas noticias han proliferado. Estos artículos de EBSCO han aumentado. Los libros han seguido surgiendo con relación a este tópico porque se quiere cambiar la mentalidad. Y mientras usted y yo dormimos, hay gente que se está alimentando con todo esto y Satanás está preparando el escenario. Este mismo ministerio tiró otro video con otras noticias. Ahora estas noticias en su gran mayoría tienen que ver con el domingo que viene por el cambio climático. Ahí ustedes lo saben, todos lo sabemos, que lo que es el concepto de familia y cambio climático están incidiendo y convergen con el domingo. Pues ahora vamos a ver otras noticias, aparte de aquellas 32 a 33, ahora siga contando y añádele estas otras. Ahora tenemos cerca de 2 a 13 más, en total hay cerca de 35 noticias, es lo que quiero demostrar. Miren, en mi estudio he encontrado unas cerca de 50 noticias. De entre todas estas, yo voy a estar presentando en esta tarde algunas de ellas. Son muchas, he escogido las más significativas y va a ver que tienen un contenido sumamente interesante. Estas noticias están preparando al mundo para que muy pronto reciban la marca de la bestia. Es que no están hablando acerca del verdadero sábado, están enfatizando un Shabbat. Vamos a tomar la primera de ellas, una foto realmente hermosa.
Dice la importancia de un día de descanso. Fue hecha por CNN. Fue una noticia que salió el 11 de enero del año 2013. En esta noticia se nos presenta a un médico. Ese hombre que está ahí es un médico, el doctor Matthew Sleeth. Él es un médico que trabaja en la sala de emergencias y él escribió un libro. El libro es este que aparece aquí. Él lo tituló 24/6. ¿Una qué? Una receta para una vida más saludable y feliz. Y recuerde que es un médico que está hablando de salud y ahora lo está haciendo en el contexto de el reposo. Este médico dice que el trabajo a las 24 horas, los 7 días de la semana, está teniendo consecuencias para la salud. Y muchas personas no se están percatando que ese trabajo excesivo con sus estresores está cobrando una alta tarifa en las personas. Él llega a decir que los médicos usualmente cuando usted acude en consulta con ella, le preguntan si están fumando, si están haciendo ejercicio y si están llevando a cabo una dieta. Pero él se percató que muy pocos médicos en esas preguntas que se hace, le preguntan a la persona cuánto está trabajando. Y él considera que el trabajo en exceso está trayendo unos estresores y un estrés que está minando la salud de las personas y que muchas personas no se están percatando de esta realidad. Ahora note lo que él dice en su artículo. El cuarto mandamiento nos dice que recordemos qué día. Y aunque parece que comienza bien porque está hablando del sábado, él en realidad está hablando de un Shabbat. La palabra sábado simplemente significa ¿qué? Cesar de sus labores. Y ahí es donde entonces nosotros encontramos que aunque comenzó muy bien hablando del sábado, en realidad lo que él tiene en su mente no es el sábado del ciclo semanal, séptimo día, que Dios consagró, que nosotros sabemos que es el día establecido por Dios. Para él, lo importante es que las personas observen no el sábado, sino más bien un Shabbat, porque al fin y al cabo la palabra sábado significa cesar. En el libro 24/6 dice el doctor Matthew Sleeth: no trato de definir qué es el descanso para una persona, pero te pido que averigües qué es el trabajo para ti y que no lo hagas, ¿qué dice él? No dice el séptimo día, dice un día a la semana. Es que al fin y al cabo él no está tratando de definir lo que es el sábado. Y notemos nuevamente cómo la literatura sigue preparando el escenario para que las personas, cuando se implante el domingo como día de reposo, estén a favor de ese día, porque al fin y al cabo será algo bueno. Es un sábado, es un descanso, un día a la semana. Él llega a decir que ir a toda la velocidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una enfermedad donde la señal más grave es el estrés. Y déjenme decirles, si hay algo que está minando la salud de los seres humanos, es el estrés. Note cuán sabio es Satanás. Está trayendo un tópico que es real, que tiene que ver con salud, pero lo está ligando con un elemento que es incorrecto. Liga verdad con error. Y es ahí donde entonces la obra maestra de él en el último tiempo ha comenzado a consumarse. Es cierto, el estrés está matando a las personas. Debemos descansar, pero no es que debemos descansar en un día. Debemos descansar en el día que Dios estableció como día de reposo. Él ahora comienza a dar un testimonio y yo quiero que ahora usted escuche su testimonio. Él dice: mi familia y yo adoptamos esto hace una década. Mis hijos estaban en la escuela secundaria y pasaron por la escuela secundaria, entraron a la universidad. Incluso uno de sus hijos entró en la escuela de medicina y mantuvo ese día de descanso, donde en ese día durante 24 horas no estudiaron. Mi hermano, escúcheme. ¿Qué clase de testimonio? Pero un testimonio a favor del domingo. La pregunta clave es: ¿dónde está el testimonio nuestro como adventistas a favor del sábado? Si hay unos estudios que son difíciles, retantes, es la escuela de medicina. Y ahora entre el testimonio, este médico dice: mi hijo pasó por la escuela de medicina y pudo ser fiel observando un Shabbat y no estudió ese día. Note el testimonio que este hombre está dando. ¿Cómo lo hicieron? Mire, para usted poder guardar un día de reposo bien, tiene que hacer un trabajo por adelantado. Y él dice que sus hijos hicieron un trabajo por adelantado. Creo que en realidad te ayuda, dice él, a ordenar tu vida. Porque al prepararte para este día de descanso, en realidad haces más cosas en los 6 días que estás trabajando. Y la pregunta clave es: si este hombre habla así de un Shabbat, ¿cómo estamos observando nosotros el sábado? La pregunta clave es: ¿guardamos nosotros los límites? Que somos el pueblo receptor de la verdad del sábado. ¿Guardamos los límites como tenemos que guardarlos? ¿Son nuestros hijos custodios del sábado? Porque mire, está diciendo una realidad. Para usted poder guardar el sábado como se supone que se guarde, hay que trabajar más los 6 días de la semana.
Si usted no hace eso, no puede observar el sábado como se supone que se observe. Y este médico está trayendo un testimonio que lo debiéramos dar nosotros y lo está dando de él a favor del domingo. Mira lo que él dice. Así que para nuestra familia los tomamos muy en serio. Mis hijos realmente se convirtieron ¿en qué? En los guardianes de este día de descanso. Cuando vivían en casa y ellos querían realmente que sucediera. Creo que en realidad nos ayudó como familia. Mi hermano, escúcheme. ¿Dónde están sus hijos? ¿Son sus hijos custodios del sábado? Mira lo que está diciendo este médico. Que sus hijos eran los más que se preocupaban porque los límites del sábado fueran observados. No tanto ellos como padres. Sus hijos eran los custodios y guardianes de ese día. Ellos querían que eso sucediera. ¿Queremos nosotros cada semana que el sábado llegue? ¿Que eso suceda? ¿Quieren nuestros hijos que eso suceda? Este médico está diciendo que esa fue la experiencia de su familia y dice que eso les ayudó como familia. Cuán importante es que nosotros podamos mirar esta historia para compararnos a través de ella. Vamos a una segunda noticia. Esta noticia lleva por título La alianza del día del Señor. El domingo como qué? El domingo como qué? Como marca de la unidad de los cristianos. Mi hermano, ¿quiénes son los que hemos dicho por años que el domingo es una marca? Nosotros los adventistas. Pero escúcheme, ahora usted encuentra una noticia del mundo evangélico o católico donde ellos reconocen que el domingo es una marca. Quienes hemos dicho por años que el domingo es una marca somos nosotros. Pero ahora escúcheme, la perspectiva es distinta. Porque mientras usted ve la marca como algo negativo, ese no es el enfoque de ellos. Ellos están viendo el domingo como una marca muy positiva. Y eso es lo que explica particularmente esta noticia. De hecho, esa marca nosotros sabemos que es la marca de la bestia, pero para ellos no lo es. De hecho, como esta noticia es tan importante, decidí poner cómo aparece en el internet: Sundays as a mark of Christian unity. Y vamos entonces a discutir la misma. Mire lo que ellos comienzan diciendo. A pesar de todos los desafíos que han tirado de los hilos de la unidad cristiana, el día del Señor sigue siendo el marcador único e incuestionable de la unidad de los cristianos. Ya que es en este día que todos nosotros, a pesar de ¿qué? De nuestras muchas diferencias, nos reunimos como creyentes en Cristo. Ahora usted está entendiendo. Mientras que usted y yo, bajo nuestra visión interpretativa y profética de Apocalipsis capítulo 13, vemos la marca como algo negativo, ellos no la están viendo como algo negativo, al contrario, como algo positivo. Ellos están diciendo, mira, los cristianos no se han puesto de acuerdo en un montón de cosas, pero si hay algo que los cristianos, ese es su punto de vista, eso no es la realidad, pero ellos están diciendo en el artículo, si hay algo que los cristianos nos hemos puesto de acuerdo y nos une a todos, a pesar de nuestras diferencias, es la unidad que nosotros tenemos como cristianos en ese día. Mire lo que sigue diciendo la noticia. Hubo diferencias entre los cristianos en cuanto a cuándo datar la Pascua, cuándo celebrarla. No se pusieron de acuerdo. Pero el día del Señor, dice el autor de este artículo, sin embargo, como un tiempo de reunión cristiana comunitaria, nunca ha sido ¿qué? Eso no es cierto. Claro que ha sido cuestionado. Nosotros lo hemos cuestionado y diversos cristianos a través de las edades lo han cuestionado. Pero como él quiere enfocar que es un movimiento de unidad, él dice, mira, se ha discutido la Pascua, no se ha encontrado acuerdo, pero en esto todos estamos unidos, no todos. Pero él piensa que sí, porque una gran mayoría de los cristianos acepta el domingo como día de reposo. Sigue diciendo allí, de hecho, ¿qué argumento más fuerte se puede presentar para la importancia del domingo como un qué? Como un sello distintivo de la unidad cristiana, que el entendimiento de que los cristianos a lo largo de los siglos han concebido este día como un día de una nueva creación. ¿Un qué? Un octavo día apartado de todos los demás. ¿Qué me llama la atención? Que ahora el autor dice que el domingo es un sello. Lo mismo que nosotros decimos del sábado, él lo está diciendo ¿de qué día? Está tomando nuestra teología, pero la está enfocando en lo que tiene que ver con el domingo. El domingo es un sello que demarca la unidad entre los cristianos y ellos ven eso como algo bueno. La unidad es buena siempre y cuando se basa en la verdad. Cuando la unidad se basa en algo que se distancia de la verdad bíblica, en vez de una bendición llega a ser una maldición. Y eso es lo que este grupo, unido por ese sello, debe de entender. Ellos lo llaman que es un día especial, un día de una nueva creación, porque como Cristo resucitó y trajo una nueva vida, es el día que se conmemora esa nueva creación. Me llama la atención porque ellos lo llaman un octavo día. ¿Existe un octavo día? En la Biblia sí existe.
¿Qué dije? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? Claro que sí que existe un octavo día. Búsquese las leyes ceremoniales de los judíos, establecidas por Dios, y usted va a ver que Dios mandó que se contaran y que iba a haber un octavo día. En ese conteo de ese octavo día era un sábado ceremonial. Y ellos están utilizando el término bíblico para decir es un día único, muy superior a todos los demás. Por eso lo llaman un octavo día. Es un término bíblico que a veces hemos pasado por alto, pero ellos no se han dormido. Ellos han buscado la clave para ellos seguir argumentando a favor de sus posturas. Y ahora note lo que ellos hacen, ahora de forma poética. Ellos dicen, cuando nos reunimos el domingo, la unidad que logramos nos retrotrae en el tiempo a través de las edades hasta el primer creyente y también nos hace avanzar en el tiempo a las generaciones que aún no han nacido. ¿Usted sabe lo que está diciendo este autor de forma poética? Mira, el domingo es tan importante que Dios lo dio en el jardín del Edén. El primer creyente guardó el domingo. Eso no es cierto, pero eso es lo que él está elaborando. Mira, está tomando la teología adventista de que el sábado fue dado en el Edén, pero lo está trastocando con el domingo. Pero es nuestra teología. Y dice que eso nos trae desde el primer creyente hasta las generaciones futuras, que siguiendo el ejemplo del primer creyente, deben seguir guardando, según este autor, el domingo. De este modo, la unidad espiritual que así hemos logrado posee un carácter ¿qué? Escatológico. ¿Qué significa escatológico? Tiene un carácter importante en el tiempo del fin. Mi hermano, este artículo combina verdad con mentira. ¿Eso es cierto? Escuche, la unidad espiritual que se logrará tiene un carácter escatológico. Eso es lo que nosotros hemos predicado como iglesia. Ahora hay una diferencia de enfoque. Mientras que ellos ven esa unidad espiritual como provista y provocada por el Espíritu Santo, nosotros sabemos que no será el Espíritu Santo el que traerá esa unidad. Satanás y sus ángeles son espíritus. Ellos van a impactar, como vimos en el tema del viernes, a los seres humanos. Y cuando los impacten con un poder espiritual, los van a llevar a un proceso de conversión. Ese proceso de conversión será que se conviertan en el contexto de la institución de la Iglesia Católica Romana. Eso Satanás lo logrará a través de un poder espiritual. Triste y lamentablemente, nuestros hermanos de otras denominaciones identificarán ese impacto espiritual como proveniente del Espíritu Santo. Pero la realidad es que no será el Espíritu Santo el que los impactará y los llevará a ese supuesto proceso de conversión. Serán los espíritus de demonios que saldrán y rodearán al mundo para reunir a los seres humanos para la batalla final. Sí, la unidad que traerá el domingo tiene un carácter escatológico, porque en el tiempo del fin, Satanás con su poder espiritual va a unir a los seres humanos para agruparlos para que peleen en la persona de Dios o contra Dios en la persona de sus hijos. Mira lo que dice allí, la unidad de la que damos testimonios y que encarnamos es una manifestación del reino del que todos aspiramos. Ellos ven esta unidad como una positiva que al fin y al cabo va a traer un reino que ellos aspiran. Triste y lamentablemente será un reino más con implicaciones terrenales que con implicaciones celestiales, porque se basaron en un fundamento errado que es el domingo como día de reposo. Ahora vamos a una noticia que nosotros no hemos pensado mucho en ella. De hecho, Jesús no se equivocó. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y en esto no se equivocó el Señor. Aún en las leyes dominicales y el reposo dominical han sido más sagaces. Mientras usted y yo estamos durmiendo, el enemigo está trabajando activamente. Yo le hago una pregunta después de ver el título. Esta noticia lleva por título: el segundo domingo será un día de descanso para la industria ¿de qué? Es una noticia del 9 de marzo del 2016. Mi hermano, los hijos de las tinieblas han pensado lo que nosotros no hemos pensado. Usted no ha pensado en los artistas. Y le digo por qué usted no ha pensado en los artistas, porque usted no es artista. Si usted fuera artista, o tuviéramos en la iglesia adventista del séptimo día artistas, probablemente la visión de nosotros sería distinta. Pero como usted no es artista ni en su casa, pues probablemente usted no piensa como piensan los artistas. Pero escúcheme, los artistas tienen una vida muy dura. Usted probablemente dice, oh no, a ellos les va muy bien, ganan muy bien. Bueno, eso puede ser cierto, pero también es una vida sacrificada. Una vez se le preguntó a Ben Affleck qué era lo más que admiraba de Jennifer López. ¿Y usted sabe qué dijo Ben Affleck? Dijo su dedicación y su entrega a su trabajo.
Si Jennifer López tenía que hacer un concierto y practicar su coreografía a eso de las 2 y las 3 de la mañana y tenía que levantarse para hacerlo, lo hacía. Y mientras usted y yo estamos durmiendo, ella estaba trabajando. Mientras usted todavía ve novela, ¿verdad? O ya no las ve. ¿Usted es de los adventistas del siglo XXI o del siglo pasado? Escúcheme. Si usted ve novela, la novela que usted está viendo, si ellos están grabando en vivo para hacer una producción y ya se acabaron esa producción, a veces ellos tienen que estar hasta altas horas de la noche grabando para poder recuperar el tiempo y poder seguir la serie por donde se supone que vaya. Mire, nosotros no hemos pensado en el trabajo que pasan los artistas porque no somos artistas ni tenemos artistas en nuestro medio. Pero aquí hay una noticia que yo no recuerdo si viene de la India o es de Estados Unidos. Pero sí hay algunas de la India. Yo no sé si usted sabe que la India es uno de los principales productores de películas. Mientras que en Estados Unidos está Hollywood, allí está Bollywood. Y Bollywood ha comenzado a traer un día de reposo para lo que son los artistas. Es que así como usted ve ese hombre que se está moviendo, que no tiene tranquilidad, ellos también tienen una vida bastante agitada y necesitan un día de reposo. Mire, esta noticia daba a entender que la industria de la televisión estaba considerando brindar un día de reposo. El segundo domingo será un día de descanso para la industria de la televisión. Y esta noticia entonces presenta una realidad poco pensada. El trabajo de los artistas de televisión que no les deja tiempo para su vida personal. Y sobre todo, esta noticia nos presenta hasta dónde está llegando la lucha por el domingo, tocando realidades muy sensibles. Sí, mi hermano, escúcheme, porque mientras usted y yo no pensamos en el descanso de estas personas en esta industria, ya el enemigo de las almas ha comenzado a traer justicia social a través de la promoción de un día de descanso a unas personas que en realidad, escúcheme, lo necesitan. Vamos a nuestra próxima noticia. ¿Cómo se titula esa noticia? La ley religiosa puede estar llegando ¿a dónde? A Estados Unidos, pero no es la Sharia. Es cristiana. ¿Qué fecha tiene? 2 de febrero ¿de qué año? Mi hermano, escúcheme. Esta noticia es del primer cuatrienio de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Esta noticia, les digo un secreto, fue escrita por un ateo. ¿Fue escrita por quién? Y nuevamente, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Este ateo escribió una noticia donde él se está percatando de cosas que nosotros los adventistas como hijos de la luz deberíamos habernos dado cuenta y estamos durmiendo. Pero él como ateo se ha percatado de ella y ha comenzado a denunciarla. Yo quiero que usted recuerde en todo el momento que voy a estar discutiendo esta noticia que el autor es un ateo. Porque esta gente tiene una visión y una mentalidad que a veces supera la mentalidad y la visión que nosotros, pueblos receptores de la profecía, tenemos porque estamos durmiendo. Y esta gente está despierta. ¿Qué es lo que él dice? Que la ley religiosa puede estar llegando a Estados Unidos y no es la Sharia. La Sharia no es otra cosa que la ley que tienen los islámicos. Usted sabe que en el islamismo religión y cultura están unidos. El que es de un país árabe tiene que ser musulmán, porque religión, cultura y persona están unidos. No hay manera de separarlo. Esa ley, que es la que le exige a las mujeres llevar el velo y que si no lo llevan les cuesta la vida, es una ley que la impone el Estado, pero por motivaciones religiosas. Porque iglesia y Estado en el país islámico están unidos. Y como están unidos, entonces las disposiciones religiosas son hechas cumplir con fuerza legal por el Estado, porque el Estado sirve los intereses de la religión. Ahora este autor está diciendo que una unión de iglesia y Estado como la Sharia está llegando ¿a dónde? A Estados Unidos. Y esto fue el primer cuatrienio de Trump. Por eso yo añadí para este tema una noticia, que no la voy a discutir, usted la tiene de asignación, que va a corroborar esto en el segundo cuatrienio en el cual estamos viviendo. Mire, vamos entonces a verla. Él dice, la Casa Blanca bajo el tiempo de Donald Trump quería facilitar que los cristianos de línea dura impongan sus creencias y prácticas al resto de nosotros. ¿Por qué él dice al resto de nosotros? Porque él es ateo. Él no cree en el cristianismo. Y él dice, mira, ahora tenemos un presidente que quiere a nosotros los ateos hacernos cristianos. Y que las disposiciones cristianas nosotros como ateos en la tierra de libertad las tengamos que aceptar. Él dice que la intención de imponer una prueba religiosa a los refugiados de forma que los cristianos tuvieran prioridad demuestra esto. Mi hermano, usted sabe lo que le está diciendo ahí.
que Donald Trump dijo, no quiero inmigrantes, pero si voy a aceptar inmigrantes, tienen que ser cristianos. Denle prioridad a los cristianos. Yo acepto, eso fue en su primer cuatrenio. No son cristianos, que se queden por allá. Note cómo este hombre es el presidente que nos representa. Amén. ¿Ustedes nos dicen amén? Mire, ese es el presidente de nosotros los cristianos. Escúcheme, es el hombre que defiende los intereses cristianos. Es el hombre que defiende la libertad religiosa. Él llega a la presidencia porque los cristianos se alinearon en el primer cuatrenio, se alinearon como su candidato. Ellos dijeron, este hombre, ¿verdad que Donald Trump es cristiano? Como es cristiano, nos representa. No, eso no fue lo que dijeron. ¿Usted sabe lo que ellos dijeron? Él no es cristiano tanto. Él es medio. Pero escúcheme, ¿usted sabe por qué lo eligieron? Se desarrolló un racional. Todo esto tiene un racional. Satanás es muy astuto. Mire cuál fue el racional. Ellos fueron a la Biblia, los evangélicos, y ellos encontraron que había una profecía que 100 años antes llamaba a un hombre por su nombre. Ciro, tú eres mi escogido. Y Ciro era un pagano. Entonces ellos dijeron, no importa que este hombre sea un pagano o peor que un pagano. Es un siervo escogido por Dios para realizar una obra muy importante en este tiempo crítico cuando el secularismo amenaza el cristianismo. Entonces, a pesar de que ellos sabían que no era un verdadero cristiano, sobre este racional bíblico de que este es el nuevo Ciro, ellos decidieron endosarlo. Y note cómo este hombre comienza a preparar el escenario para el tiempo final. Esta es mi conclusión. El Papa Francisco llega a la Iglesia Católica Romana el 13 de marzo del 2013 como Papa para cambiar a la Iglesia Católica Romana. Y aunque murió, él ya cambió la Iglesia para siempre y no hay manera de revertirla. La cambió para que cumpla el panorama profético que Dios había establecido. Donald J. Trump también llegó a la Casa Blanca y ha cambiado a los Estados Unidos, escúcheme, para siempre. Ya no hay manera de revertir muchas cosas. Ya está forjando una mentalidad que preparará una infraestructura para que en el futuro las leyes dominicales vengan sin ningún problema. Y estos dos personajes tienen un rol profético que cumplir muy importante. Es que este es el presidente supuestamente de los cristianos, que no es cristiano, que terminará preparando mucho del escenario para el tiempo del fin. El autor ateo dice que prometió ayudar a desdibujar la línea entre iglesia y Estado derogando la enmienda Johnson. Si usted sabe, la enmienda Johnson es esa enmienda que establece que las organizaciones sin fines de lucro, particularmente cristianas, por recibir ya un beneficio por ser sin fines de lucro y recibir unos beneficios fiscales, se supone que no puedan aportar, no paguen taxes, pero tampoco pueden aportar a ningún partido político. Pero el presidente, como él sabía que quienes lo habían llevado al poder habían sido los cristianos, él dijo en su primer cuatrenio, yo voy a tratar de desdibujar esa enmienda que les prohíbe a ustedes darme donativos a mí. ¿Por qué él lo quería hacer? Sencillo, él sabía que él había ganado por el voto de los cristianos. Y usted lo sabe, si una iglesia da unos donativos grandes al presidente y se le hace saber, cuando él llega a la presidencia, él tiene un deber que cumplir ¿con quiénes? Con esos que le dieron ese donativo. Es una unión de la iglesia y el Estado, pero él quiere desdibujar esa línea. Y déjenme decirle, varias personas que lo han seguido, vamos a ver una noticia, solamente la voy a mencionar, han dicho, él ha hecho mucho de eso por encima de lo que dice la Constitución. Donald Trump dio una orden ejecutiva que requería que las agencias federales se hicieran de la vista larga cuando las organizaciones privadas discriminaban en base a ¿qué? A creencias religiosas. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Se puede discriminar? Ustedes están tímidos. Contesten. ¿Se puede discriminar? ¿Ves que ustedes están divididos? ¿Cómo vamos a prevalecer así? Mire. Ante la pregunta de que si se puede discriminar, usted conteste como mi profesor de contabilidad me enseñó en algunos de los ejercicios. Depende. Mire, si es discriminar por raza, sexo, una serie de razones donde haya detrás un fuerte odio, no. Pero si hay un discrimen que el Estado avala, el Estado le permite.
Escúcheme. Voy a dar un ejemplo. Yo soy superintendente de las academias aquí en la área metropolitana. Me llegan 4 candidatos para maestros que tienen doctorado, pero no son adventistas. Me llega una maestra que tiene bachillerato y es adventista. Yo le doy el trabajo a la que tiene el bachillerato y excluyo a los 4 que tienen doctorado. ¿Yo discriminé? ¿Puedo hacerlo? Sí. El Estado me lo permite, porque yo no puedo poner en una institución cristiana a una persona que no sea afín con mis principios y valores. Y por más que ellos demanden, no van a prevalecer, porque el Estado sí permite sobre la base de conciencia un tipo de discriminación. ¿Sí se puede discriminar? Depende. ¿Se puede discriminar contra las parejas del mismo sexo? Depende, ya aprendió, ¿ves? Depende. Escúcheme. Se supone que ellos siguen siendo seres humanos con la misma dignidad y la ley natural que aplica a todos los seres humanos debemos aplicarla a ella, y la ley natural es una ley de Dios. Ahí, escúcheme, los adventistas tenemos problemas cuando entramos en unos sectores de la ley natural. Búsquese lo que es la ley natural. Y aún nosotros, creyendo que Dios respeta los derechos de la ley natural en todos nosotros, cuando llegamos al tercer o cuarto punto hacemos... pero la realidad, escúcheme, es que basado en la ley natural debe de haber un respeto y no debe haber discrimen para con estas personas porque son seres humanos. Ahora, ¿dónde está el discrimen que el Estado me autoriza? Pues yo tengo una panadería, vinieron 2 homosexuales y quieren que yo le haga un bizcocho para su boda y que le ponga 2 hombrecitos encima del mismo. Bien chuchín. Entonces yo digo, pero ven acá. Esto como que va en contra de mis principios. Yo sí puedo hacer el bizcocho, pero ponerle la decoración de una pareja del mismo sexo. Pero escúcheme, en ciertas ocasiones usted sabe, los homosexuales iban a una panadería cristiana, el dueño le decía que no y demandaban. ¿Alguien sabe lo que es la ley de restauración de libertad religiosa? Voy a volver a preguntar. ¿Alguien sabe lo que es la ley de restauración de libertad religiosa? Mire, la ley de restauración de libertad religiosa fue la que Mike Pence, cuando ocurría esto, reclamó y dijo, no me los pueden demandar. Porque hay una ley que se llama la ley de restauración de libertad religiosa. Y ahora escúcheme, yo pregunto aquí qué es esa ley y nadie sabe. Pero yo estuve en un curso de la universidad, yo mencioné esa ley y mientras nadie sabía, un homosexual, cuando yo dije la ley, hizo... ¿Él sabía? ¿Qué es la ley de restauración de libertad religiosa? La ley que dice que si por principio de conciencia usted no puede hacer algo, usted se puede negar a hacerlo y nadie lo puede demandar. Esa ley existe. Se puede discriminar si es por asunto de conciencia, pero a veces nosotros hemos estado dormidos. Y escúcheme, coincidentemente dice este autor ateo, estas parecen ser principalmente creencias religiosas de cristianos ¿qué? Conservadores. Él se ha dado cuenta que Trump, está patrocinando una serie de leyes, pero favorece a los cristianos. Particularmente las leyes de Trump van en contra del aborto, van en contra de las uniones de personas del mismo sexo. ¿Por qué? Escuche, nosotros estamos viviendo un tiempo bien particular. Esto tiene que ver con el 6º mandamiento. Esto tiene que ver con el 7º mandamiento. Nota que los cristianos en Norteamérica se han estado uniendo a favor de la ley de Dios porque están viendo que corre el riesgo el 6º y el 7º mandamiento. El abortar es matar. La homosexualidad es inmoralidad sexual, quebrantamiento del 7º mandamiento. Estos 2 mandamientos que está uniendo a los cristianos para luchar, muy pronto pasarán de la 2ª tabla de la ley a la 1ª tabla de la ley. Y en la 1ª tabla de la ley, ellos en el 4º mandamiento no ven el sábado. ¿Qué día ven? El domingo. Note cómo esta lucha va a tomar un giro que va a llevar de la 2ª tabla de la ley muy fácilmente, muy rápidamente a la 1ª tabla de la ley. Que dicho sea de paso, escúcheme. Se supone que el Estado nunca, ¿qué palabra estoy usando? Nunca legisle con relación a la 1ª tabla de la ley. El Estado está llamado a legislar la 2ª tabla de la ley, pero se supone que el Estado nunca legisle la 1ª tabla porque la 1ª tabla de la ley pertenece al nivel de la conciencia individual de cada persona. Y cuando el Estado se mete a legislar esa 1ª tabla, está entrando en el terreno sagrado de Dios. Por eso es que Estados Unidos se va a hundir como nación, porque va a pasar de la 2ª tabla a la 1ª tabla y muy pronto
Estos dos aspectos lo van a llevar a mirar, que ya han comenzado a mirar, hacia el cuarto mandamiento del sábado. El efecto de la orden podría ser, dice él, crear exenciones generales a la ley contra la discriminación para personas, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones con fines de lucro de propiedad cerrada que alegan objeciones religiosas al matrimonio entre personas del mismo sexo, el sexo prematrimonial, el aborto y la identidad transgénero. Note los mismos tópicos que nosotros hemos estado dialogando, pero va más allá. Hay un tópico que no he dialogado, También frenaría el acceso de las mujeres a la anticoncepción a través de la ley de cuidado de salud de bajo precio. ¿Qué significa eso? Mire, se supone que un patrono le provee a sus empleados un seguro de salud. Pero hay patronos que son religiosos y dicen, como yo tengo creencias religiosas, yo le voy a proveer un seguro de salud a mis empleados que no incluya anticonceptivos, porque yo no creo en los anticonceptivos basados en los principios, los dogmas de mi religión. Que no provea una ayuda monetaria para abortos, porque yo no creo en el aborto. Y ahora escúcheme, esto ha creado una controversia, porque hasta qué punto el patrono que tiene esas convicciones va a obligar al empleado a que se someta a las convicciones que son propias del que no necesariamente las comparte el empleado. Entonces, los que abogan por los derechos humanos dicen, ¿hasta qué punto esto es correcto y lógico que se haga? Y ahí es donde está la controversia. Mire, déjenme decirles, nosotros vivimos en un siglo muy complicado. El siglo XXI es un siglo muy complicado para nosotros los cristianos manejarlo. Y esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Este hombre, que es ateo, se dio cuenta que Betsy DeVos, que fue la directora de educación que Donald Trump nombró en el primer cuatrienio, ha abogado porque los dólares del gobierno se canalicen a las escuelas ¿qué? Religiosas a través de programas de vales relativamente amplios. Mi hermano, esta persona se dio cuenta que el Estado estaba tomando dinero del Estado y dándolo a las personas para que ahora paguen educación cristiana. ¿Hasta qué punto el Estado puede hacer eso y no violar el principio de separación entre iglesia y Estado? Esa es la pregunta que se hace. Durante la campaña Trump también dijo que los fondos públicos deberían acompañar a los estudiantes a las escuelas ¿qué? Privadas de su elección, incluidas explícitamente a las escuelas ¿qué? Mi hermano, esa es una unión de iglesia y Estado. Si usted toma dinero del Estado, sea abierta, sea solapada, sea como sea, si usted toma dinero del Estado y se lo da a una persona para que vaya a una escuela particular y esa escuela es religiosa y ahora el Estado está patrocinando esa educación religiosa, eso es una unión de iglesia y Estado. Y él abogaba particularmente por eso. Dice que durante las audiencias, Betsy DeVos, esa mujer, dice que mostró apoyo a la educación científica que fomenta el pensamiento ¿qué? Crítico. También se han interpretado como un código bien establecido para apoyar la enseñanza del pensamiento inteligente, una especie de ¿qué? De creacionismo disfrazado. ¿Qué es lo que está sucediendo bajo la época de Donald Trump? Pues, él dice, se enseña la teoría de la evolución. ¿Por qué no se puede presentar la teoría de la creación? De hecho, la teoría de la creación tiene más fuerza que la teoría de la evolución. ¿Por qué no se presenta? Entonces Betsy DeVos dijo, vamos a modificar un poco la educación y vamos a dar un énfasis al pensamiento crítico, sobre todo enfatizando el diseño inteligente. ¿Qué quiere decir esta mujer? Pues esta mujer lo que está diciendo es, yo quiero que ahora en las escuelas se enseñe diseño inteligente. Eso favorece la creación. ¿Por qué? Porque mire, ¿usted sabe lo que es la simetría bilateral? Si usted divide a un ser humano normal por la misma mitad, lo mismo que usted tiene acá, lo tiene acá. Eso no viene por casualidad. Eso no viene por evolución. Eso viene por un diseño inteligente. Y si en las escuelas se enseña el diseño inteligente, se va a tener que descartar la evolución y se va a tener que enseñar que tiene que haber un ser superior inteligente que creó. Por eso es que Donald Trump es el presidente que nos representa. Es el presidente cristiano. Mire qué hábil es Satanás. Mezcla cosas buenas con malas. De una forma muy solapada y perfecta que muchas personas no pueden distinguir esa distinción, hacer esa distinción. El diseño inteligente, ahí el caso clásico, ustedes me han oído quizás en otra ocasión. Usted quiere desprobarle a uno que cree en la evolución que la evolución no es cierta, pregúntele, hágale una sencilla pregunta. Pregúntele, ¿cómo evolucionó el ojo? No tiene respuesta. Porque el ojo
para ser funcional y cumplir su función de ver, todas las partes tienen que estar funcionando al mismo tiempo. Y si hubo evolución, significa que hubo partes que no estaban funcionando, por lo tanto el ojo nunca vería. Mire, escúcheme. El diseño inteligente enseña que la vida solamente procede de vida, y el creador de la vida es un ser superior que se llama Dios. Mire, y Donald Trump patrocinaba con Betsy DeVos esto. En una encuesta publicada esa semana que se publicó esta noticia del Pew Research Center, se le preguntó a los ciudadanos de los Estados Unidos sobre lo que hacía a alguien verdaderamente un estadounidense. ¿Y usted sabe qué contestaron? Un tercio de los encuestados en general, el 43% de los republicanos dijeron que es necesario ser ¿qué? Mire, eso no es cierto. Usted no tiene que ser cristiano para ser estadounidense. La nación de los Estados Unidos se abrió sobre la base de la diversidad. Por lo tanto, el que nosotros encontremos que casi la mitad de los encuestados que pertenecían al Partido Republicano piensen que se tiene que ser cristiano para ser norteamericano, están completamente errados, pero eso siembra la base para lo que nosotros sabemos que dice la profecía. El autor, que es ateo, dice: eso me excluiría ¿a quién? A mí, así como alrededor del 30% de la población. Es que Estados Unidos tiene cerca de 30% de sus pobladores que son ateos, que viven en los Estados Unidos específicamente porque se les respeta el no creer en Dios. Y el Estado se supone que no se meta con ellos en nada. Ellos aman esa libertad. Ahora escuche cómo él concluye. La extrema derecha ha infundido mucho ¿qué? Miedo sobre la influencia indebida que los fanáticos religiosos pronto pueden ejercer sobre el cuerpo político. ¿Qué le está diciendo aquí? Mira, los republicanos que dicen ser cristianos nos dicen: mira, tenemos que ser cristianos porque si no nos va a pasar como los países musulmanes, que en esos países musulmanes ha proliferado el fanatismo religioso. Eso es lo que está diciendo este ateo. Mire qué hábil es. ¿Y por qué tenemos que seguir fomentando el cristianismo en Estados Unidos? Porque si no, esto se va a convertir en un país totalitario. Y para que no se convierta en un país totalitario, tenemos que seguir patrocinando que eso no ocurra. Ahora escucha lo que él dice. Parece que entendieron mejor de lo que estaban hablando, de lo que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta. ¿Qué imagen puse yo ahí? ¿Qué imagen es esa? No les oigo, pero les voy a decir. Esa imagen es la insurrección que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Mi hermano, escuche. Este hombre en el 2017 dijo: ellos nos están diciendo, los fanáticos, si no somos cristianos va a haber un totalitarismo aquí, fanatismo aquí. Pero ellos están cayendo en un fanatismo religioso. ¿Usted sabe por qué estoy mencionando esta imagen? Porque muchos de los que estaban en esta reunión decían ser cristianos. Mi hermano, escúcheme, lo que pasó el 6 de enero del 2021 es una luz roja muy amplia, muy potente, que nos dice algo. ¿Usted quiere que yo lo interprete? La violencia que usted vio allí es la violencia que se va a traer sobre nosotros. Porque muchos de los que estaban allí decían ser cristianos. Hicieron una violencia atroz. 5 a 6 personas murieron como fruto de ese proceso, de supuestos cristianos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde los supuestos cristianos norteamericanos han ido incrementando su retórica violenta, y no solamente su retórica verbal, sus acciones violentas. ¿Usted quiere ver qué es lo que viene para nosotros? Analice los documentales que se han hecho del 6 de septiembre del 2001 y usted se va a asombrar del tipo de violencia que hubo allí, que es la que muy pronto se enfocará sobre nosotros. Aquí usted tiene algunas imágenes de lo que ocurrió allí en enero. Aquí tiene otras imágenes que son imágenes históricas. Nunca imaginamos que en los Estados Unidos de Norteamérica fuera a ocurrir eso. Propiciado y en cierto modo incitado, en cierto modo, porque no se ha podido probar directamente, por Donald Trump, que motivó que hubiesen algunos de estos procesos. Hace algún tiempo atrás, en el estado de Luisiana, tuve la oportunidad de participar de un simposio de libertad religiosa. Y allí oí que de la Asociación General, una de las personas que vino recomendó un documental. Hoy usted tiene una asignación. Yo no puedo discutir esto aquí. Yo quiero que usted vea un documental. El documental estaba en Prime. Amazon Prime, no sé si todavía está, pero búsquelo donde lo pueda encontrar. Hay 2 documentales que yo voy a recomendar. Uno de ellos, no está ahí, pero se lo voy a decir. El documental es el siguiente. Uno de ellos se llama God and Country, Dios y el país.
Fue hecho por Dan Parland. Y yo quiero que usted vea ese documental. ¿Usted quiere entender qué está pasando en los Estados Unidos actualmente y cómo esto se está preparando para las leyes dominicales? Véase el documental God and Country, Dios y el país. ¿Quiere ver otro documental que va por la misma línea? Véase el documental Bad Faith, mala fe o fe mala. Cuando usted vea esos dos documentales, usted se va a percatar de forma más clara que el tiempo de nosotros en esta tierra se está cortando. Y fueron hechos por personas que no son cristianas. Eso es lo más importante. Vamos entonces a la próxima noticia. El 6 de agosto del 2017 salió esta noticia. En nuestra opinión, las comunidades anhelan sábados ¿qué? ¿Religiosos y qué? Y yo le hago una pregunta. ¿Puede haber un sábado que sea religioso y secular a la vez? Entonces el título de esta noticia es algo extraña, porque en la noticia se está uniendo el bien con el mal, a Dios con el diablo. Si es un sábado religioso, no puede ser secular. Y si es secular, no puede ser religioso. ¿Por qué el autor habla de sábados religiosos y seculares? Mire, para esto tengo que dar un breve trasfondo, un trasfondo que lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha llevado a cabo varios casos. Escúcheme. El caso McGowan versus Maryland, decidido el 29 de mayo de 1961. El caso Brownfield versus Brown, decidido también el 29 de mayo de 1961. El caso Gallagher versus Crown Kosher Supermarket of Massachusetts, decidido el 29 de mayo de 1961. Y el caso TWA versus Hardison, decidido el 16 de junio de 1977. Voy primero a los primeros tres. De hecho, hay un cuarto que no lo puse ahí. Hay 4 casos que fueron decididos por la Corte Suprema. ¿En qué mes? ¿Por qué mayo? ¿Por qué mayo? Si usted me pregunta a mí, es el mes que Satanás tiene unos planes muy particulares para llevar a cabo sobre la tierra. Mayo es el mes donde los principales documentos católicos romanos que preparan el escenario para las leyes dominicales fueron firmados. ¿Qué dije? Los principales documentos católicos fueron firmados ¿en qué mes? Rerum Novarum, Dies Domini, 40º año, todos fueron en mayo. Mayo es el mes donde la Corte Suprema tomó las determinaciones en detrimento de los observadores del sábado. Porque esos 3 casos y un cuarto más que no puse ahí, esos 4 casos, la Corte Suprema los decidió y en todos perjudicó a los observadores del sábado. La gran mayoría de los que abogaron por esto eran judíos. Y voy a decirle más, la ley del Estado, la Corte Suprema dijo, ustedes, judíos, cierran el sábado por convicciones religiosas, tienen también que cerrar el domingo. No, pero vamos a tener unas pérdidas. ¿Usted sabe lo que dijo el Estado? Lo voy a decir en mis propias palabras. El Estado dijo, no me importa. Ustedes tienen pérdidas económicas, cierren, porque es ley del Estado. El Estado ha dicho que tienen que cerrar domingo, cierren domingo. Ahora escúcheme. En el caso TWA versus Hardison, que fue decidido el 16 de junio de 1977, en este caso, Hardison era adventista del séptimo día. Pidió un acomodo razonable. Se lo dieron varias veces y lo terminaron votando. El caso llegó a la Corte Suprema. Y ahora escúcheme. No solamente estos 3 casos han sido en detrimento de nosotros, observadores del sábado. Este fue peor. Porque la Corte Suprema determinó que si el dar un acomodo razonable a una persona por razón de su día de reposo, como sería el sábado, y este hombre era adventista, si le era oneroso a la compañía, podía probar que tenía más gastos de lo que usualmente debiera tener por otro acomodo razonable, el Estado le dijo, tú no le tienes que dar el acomodo razonable, lo puedes votar y nosotros estamos contigo. El caso Groff versus DeJoy, ¿cuándo fue decidido? 29 de junio del 2023, eso fue los otros días. ¿Quién era Groff? Un cartero que ahora el Servicio Postal de los Estados Unidos le estaba pidiendo que entregara, escuche, que entregara cartas el domingo. Y el domingo era el día de reposo de él. La Corte Suprema, cuando lo votaron, él apeló, llegó a la Corte Suprema. ¿Usted sabe cuál fue la votación? ¿Quiere saber cuál fue la votación? 9-0. A favor del día de reposo del cartero.
¿Qué día era? Cuando se llevó a cabo este dictamen, nosotros los adventistas celebramos. ¿Usted sabe por qué celebramos? Porque junto con ese caso, a pesar de que era a favor del domingo, nosotros los adventistas ahora teníamos una disposición legal determinada por la Corte Suprema para dar más beneficios por un día de reposo como sería el sábado a los adventistas del séptimo día. Dicho sea de paso, los adventistas sometieron lo que se llama un amicus curiae, que no es otra cosa que un amigo de la Corte, que es que cuando hay un caso que le interesa a otro grupo, somete este papel para decir yo lo apoyo y estoy de acuerdo porque me voy a beneficiar. Así que los adventistas celebramos, a pesar de que era a favor del domingo. Pero escúcheme, en todos los demás casos, cuando era el sábado, la Corte Suprema penalizó a los observadores del sábado. Ahora, porque era domingo, el voto fue total, 9-0. Eso debe llamarnos la atención, porque aunque ha sido favorable a la libertad religiosa, ¿cuál era el día? Y cuando era sábado, siempre hubo protesta. Eso significa que nosotros estamos en un tiempo cuando la Corte Suprema se está acercando a eso. Mire, aquí están algunos de los grupos, no estamos nosotros, pero que se unieron con este cartero, y por eso dije que nosotros celebramos, porque al fin y al cabo amplió las disposiciones que por 50 años nos estuvieron penalizando y ahora automáticamente estamos bien. Ahora despierte. La gran mayoría de los adventistas no saben que desde mediados del siglo XX, la Corte Suprema de los Estados Unidos ya estableció a través de estos 3 casos que la implementación de las leyes dominicales es ¿qué? Hace más de 50 años, en 1961, en el caso McGowan versus Maryland, el tribunal determinó que las leyes que imponen el cierre comercial en domingo tienen un propósito ¿qué? Secular, por lo cual no violan ¿qué? Mi hermano, escúcheme. Hace más de 50 años que Satanás nos ha venido cercando y nosotros durmiendo. Desde 1961, la Corte Suprema determinó que las leyes dominicales son completamente constitucionales. No están en contra de la Constitución. Los estados las pueden implantar. Y si usted aboga que están en contra de usted por observar el sábado, la Corte Suprema le dice, váyase para allá, porque ya nosotros hemos establecido que las leyes dominicales no están en contra de la Constitución. Pero usted me va a decir, pero pastor, la primera enmienda de la Constitución dice que el Estado no puede hacer eso. Sí, aquí está la palabra clave. La palabra clave, cuando las leyes dominicales tienen un propósito, ¿qué? Ya usted oyó porque el título decía necesitamos domingos religiosos y ¿qué? Porque ahora mira el racional. El racional fue el siguiente. Cuando el Estado determina una ley dominical para beneficio de la salud de la ciudadanía, y es deber del Estado legislar la salud y el bienestar de la ciudadanía, siempre y cuando esas leyes dominicales que ellos determinen no sean por motivaciones religiosas, sean por motivaciones seculares, es decir, el poder que le asiste al Estado como poder estatal para brindar salud y bienestar a las personas que están en el mismo, siempre y cuando el Estado haga eso, no está violando la primera enmienda de la Constitución. Pero usted me va a decir, pero pastor, es que las leyes dominicales siempre tienen un trasfondo religioso y caen en domingo. ¿Usted sabe qué dijo el Estado? Si las leyes dominicales que no tienen motivos religiosos, son seculares, caen en domingo y concuerdan con el día de reposo de otras religiones, no hay ningún problema. Concordaron, no podemos hacer nada. Pero lo que buscamos no es si concuerdan o no concuerdan, es la motivación. Si la motivación es religiosa, están en contra de la primera enmienda y las vamos a vetar. Si la motivación es secular, son válidas. Pero ¿cuál es el problema? Que quienes están detrás de una ley dominical no son los ateos, los libres pensadores, no son los seculares. ¿Quiénes son siempre? Los religiosos. Por lo tanto, son por motivaciones religiosas. Y es ahí donde está el problema. Mire, en un caso similar aquel mismo año, Brownfield versus Brown, los jueces dictaminaron que las leyes que impiden el cierre comercial en domingo violan los derechos de libertad religiosa de los tenderos judíos, no violan, aunque supongan una desventaja para ellos en el competitivo mercado minorista, porque tienen que cerrar todo el fin de semana, los sábados, su día de reposo y ahora también en domingo, que fue lo que les dije. En este caso fue que la Corte dijo, si les produce pérdida, no me importa, cierren los 2 días. Note, es un problema, porque la Corte Suprema se ha estado tirando, y es el máximo tribunal, a favor del domingo como día de reposo, y el sábado siempre lo ha tenido en detrimento. En el famoso
caso de la Corte, esto dice la noticia, Suprema McGowan versus Maryland, el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, escribió en defensa de la ley dominical o la ley azul de Maryland que prohíbe el comercio. Mira lo que escribió este juez de la Corte Suprema. El propósito del Estado no es simplemente proporcionar un paro laboral de un día en un ciclo de 7, escribió. El Estado busca establecer un día aparte de todos los demás, como un día de descanso, reposo, recreación y tranquilidad. Un día que todos los miembros de la familia y la comunidad tengan la oportunidad de pasar y disfrutar juntos. Un día en el que existe relativa tranquilidad y desvinculación de la intensidad cotidiana de las actividades comerciales. Un día en el que las personas puedan visitar amigos y familiares que no estén disponibles durante los días laborables. Mi hermano, ahora escúcheme. Lo que se habla es de un día de reposo sincronizado. ¿Y por qué tiene que ser un día de reposo sincronizado? Escúcheme. Si sus hijos están libres sábados y domingos, a usted su patrono, al padre le da el día de reposo el lunes. La madre tiene el día de reposo el martes. Unos familiares que tienen un restaurante, el día que tienen que cerrar por asuntos comerciales es el miércoles. Otras personas, amigos de usted, tienen compulsoriamente el jueves. No puede haber cohesión familiar. No puede haber un beneficio. Y mire qué hábil ha sido Satanás. Si tenemos un día de reposo sincronizado y se le da el mismo día de reposo a todo el mundo, entonces se puede lograr el beneficio social y familiar que se busca con el día de reposo. Y note cómo eso fue lo que estableció este juez de la Corte Suprema en cierto modo cuando estableció lo que acabamos de leer. Vamos entonces a esta noticia: obispos polacos a favor de la prohibición total de las compras dominicales, 23 de agosto del 2017. ¿Por qué es importante esta noticia? Escúcheme. Según la interpretación de este servidor, la profecía de Daniel 11:40 establecía que el comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Europa del Este iba a caer por la intervención directa de la Iglesia Católica Romana. Quien hizo caer el comunismo fue el Papa Juan Pablo II, tal y cual la profecía lo establecía, a través del sindicato Solidaridad, que creó una unión de iglesia y Estado en cierto modo y derrumbó el comunismo. Escuche, eso es parte de la historia. ¿Por qué esta noticia es importante? Porque tiene que ver con Polonia. Y ahora nuevamente en Polonia se da un evento que tiene que ver con unión de iglesia y Estado. Después que cayera el comunismo, que dice Daniel 11:40, lo próximo que tienen que venir son las leyes dominicales. Nosotros, hace 30 años que cayó el comunismo, 35, 36. El comunismo en la Unión Soviética y Europa del Este. Ese bloque cayó. Y lo próximo que vienen son las leyes dominicales. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo, según la profecía de Daniel 11. Ahora escuche. Polonia jugó un papel importante en la profecía de Daniel 11:40. Polonia va a jugar un papel importante en la profecía de Daniel 11:41, que tiene que ver con las leyes dominicales. Mire lo que dice esta noticia. El principal obispo católico de Polonia se pronunció a favor de una provisión casi que total de la apertura de tiendas el domingo en medio de una creciente controversia pública sobre la propuesta. Dice que el cardenal Stanislaw Gadecki dijo: los domingos libres son lo que necesitan todos los católicos, los no católicos y ¿quiénes? Oh, mi hermano, escúcheme. ¿Usted sabe por qué esta declaración de este obispo católico de Polonia es importante? Porque Elena de White ve una unión de los católicos, no católicos, protestantes y los mundanos. Y este hombre está mencionando en ese mismo orden lo mismo que Elena de White dice que debe ocurrir en el último tiempo. Eso dijo el arzobispo Stanislaw Gadecki a la radio polaca antes de una reunión de la conferencia episcopal el viernes, que se espera que apoye la prohibición. Dice que la idea fue presentada el año pasado por el sindicato ¿qué? El mismo sindicato que trajo el cumplimiento de Daniel 11:40. Mire qué interesante, ahora cerca de 35 años después, sigue surgiendo, ahora con el énfasis que Dios había dicho, lo próximo que tienen que venir son las leyes dominicales, y este sindicato está respaldando el que se cierren las tiendas en domingo. Esto fue respaldado por una petición de ¿cuánto? De 1 millón de personas. Y usted sabe que en los procesos democráticos, entre más personas avalen un proyecto de ley, más fuerza tiene. Pues hay 1 millón de personas que están a favor de que se cierren en domingo. Y desde ese tiempo dice que esta propuesta ha sido objeto de debate en una subcomisión del Parlamento allí en Polonia. Este hombre que yo le puse una aureola, que se llama Victor Swark, que es un sacerdote católico, dice: las familias no solo necesitan apoyo financiero, necesitan tiempo para ellas mismas. Y ahora escuche lo que dice la noticia. La noticia dice que los clérigos como Victor's Work se cuidan de basar su argumento ¿en qué? En la calidad de vida más que ¿en qué?
Ya usted sabe por qué. Porque si yo endoso el domingo por motivos religiosos, está en contra de las constituciones que garantizan la libertad religiosa. Pero si endoso el domingo sobre una base secular, sobre la base de la calidad de vida, no viola los principios constitucionales. Pero ¿quién es la persona que está detrás de eso? Un sacerdote, por lo tanto la motivación es religiosa. Y es ahí donde entonces el juego de la ley se hace un poco más difícil. Víctor Schwartz hizo un llamamiento al gobierno para que muestre algo de ¿qué? De compasión por aquellas mujeres que tienen que trabajar en los supermercados los domingos, y los acusó de mostrar desprecio por solidaridad, y los obispos, y en retrasar la consideración de la prohibición. Mi hermano, mire las técnicas que se utilizan. A los que se opongan al descanso dominical se le va a decir: ustedes no tienen compasión, ustedes son inhumanos. Y sobre la base de derechos humanos, note que el proceso de ley dominical cobra un valor y una fuerza muy grande. También advirtió, escuche esto, a los parlamentarios y senadores, a los legisladores locales, que se esperaba que votaran de acuerdo con ¿qué? Con las opiniones de sus votantes. Porque eso es importante. Más de 100 años atrás, Elena G. White dijo que cuando las leyes dominicales llegaran, se le iba a acusar a los legisladores y se les iba a extorsionar. Si tú no votas por lo que nosotros queremos que tú votes, como nosotros te dimos el voto, tú debes de presentar nuestras propuestas. No las presentas en las próximas elecciones, para afuera que va. Mire, esto es un cumplimiento de lo que dijo Elena G. White, que se está dando allí en Polonia. Pero hay una fuerte oposición a la propuesta, dicen muchos círculos. Esta televisora TVN 24 demostró que hay 59% de personas a favor de mantener ¿qué? Abiertos los comercios, y solamente 35% están a favor de ¿qué? Mi hermano, escúcheme, pero usted se va a asombrar. 59% dice: no puede haber cierre. Solamente un 35% dice: pero usted va a ver qué pasó. El gobierno y los grupos minoristas han sugerido compromisos como cerrar la tienda cada 2 domingos o solo después del almuerzo. Estaban en la lucha en este año. Mira, vamos a cerrar solamente 2 domingos y 2 domingos los mantenemos abiertos. O vamos entonces después del almuerzo a cerrar. Pero la OPZZ, que es una confederación sindical que es opuesta a Solidaridad, propone salarios más altos por trabajar los domingos. ¿Cuál es la técnica? Si el patrón no tiene que pagar ahora un salario más alto, prefiere ¿qué? Cerrar. Así que mire todas las técnicas que se utilizan para lograr el domingo como día de reposo. Pero mire, yo quiero que ahora usted mire bien este hombre que va a aparecer aquí. Mire ese rostro. Ese hombre se llama Prior Duda y es el jefe de Solidaridad, y es un hombre bien transigente. Mire lo que él dijo: 4 domingos libres al mes, cese completo, final de la historia. Bueno transar con personas así, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? 4 domingos libres al mes, cese completo. ¿Y después qué dijo? No vamos a hablar nada más. Este es el líder del gremio Solidaridad. Ha recibido esta propuesta un impulso por sus esfuerzos para acelerar los discursos parlamentarios por parte del subcomité que supervisa la propuesta. Y este subcomité, escúcheme, de la Casa de las Leyes que supervisa esa propuesta, es dirigido por el expresidente de Solidaridad, que es ese hombre llamado Janusz Sniadek. Escúcheme, la propuesta va a un comité. ¿Quién lo preside? El expresidente de Solidaridad. ¿Él va a estar a favor de qué cosa? Del domingo como día de reposo, porque Solidaridad es el que está buscando eso. Sniadek confía de que el proyecto de ley estará listo para una primera lectura en enero, según el sitio financiero Money Place. La ministra del Trabajo, mire, esta es la mujer que tiene que ver con la secretaria del Trabajo, por así decirlo, se llama Elżbieta Rafalska, reconoció en junio que el proyecto de ley ha cobrado impulso y podía aprobarse el próximo año. Esta mujer advierte, que es la que maneja lo que tiene que ver con el Departamento del Trabajo, advierte que cualquier restricción de compras debe ser introducida, ¿por qué? Por etapas, después de una cuidadosa consideración por parte del Parlamento. ¿Por qué eso es importante? Mire, porque Elena G. White dijo que las leyes dominicales van a venir por etapas. Primero nos van a obligar a guardar el domingo y después nos van a obligar a violar el sábado. Son las 2 etapas principales, pero aquí se está trabajando por etapas.
Mire, esta noticia está un poco más al frente, 28 de noviembre del 2017, tiene que ver con Polonia, fue del mes de agosto, de un mes después. Ahora se llevó a cabo la votación. Y mire cuál fue la votación. 254 a favor, 156 en contra. Eso fue en la Cámara. Ahora el Senado espera también votarlo y que pasa al presidente del país. Dice que Polonia se encuentra entre los últimos países europeos que se aferra a su herencia cristiana. El aborto y el matrimonio homosexual todavía están, ¿qué?, prohibidos en el país de 38 millones de personas que predominantemente es católica. Por eso fue que el Papa Juan Pablo II pudo hacer tanto en ese país, porque ahorita vamos a ver el porciento, la gran mayoría de los pobladores son católicos. Y ahora la noticia dice que en el Antiguo Testamento la Biblia enseña que el domingo es un día de descanso, ya que Dios descansó el séptimo día después de crear el mundo. Mire el híbrido. Sí, Dios descansó el séptimo día, pero ese séptimo día no fue domingo. Note cómo ellos toman los textos que tratan del sábado y lo aplican ¿a qué? Al domingo, porque el evangélico, triste y lamentablemente, donde ve sábado, ve domingo. Y esto es lo que está sucediendo en esta noticia. El domingo, dice el autor, el primer día de la semana se convirtió en el séptimo día católico. Así de fácil, porque ellos lo dicen. Y el día de descanso católico y día de descanso después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros sabemos que no hay ningún indicio bíblico que diga que por Jesús resucitar domingo hizo la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. Esto es una conjetura que básicamente surge de ellos. Según la nueva ley, ellos terminaron abriendo todo, cerrando todos los domingos excepto 8. Eso fue el resumen de la ley y lo hicieron escalonado. Aquí usted lo puede ver por los años, no vamos a entrar en eso. Las pequeñas empresas atendidas por sus propietarios dice que no se verán obligadas a cerrar. Las gasolineras y los ferrocarriles permanecerán abiertos los domingos. Los economistas están en contra del proyecto de ley y dicen que es una ¿qué? Vergüenza. Argumentan que las personas podrían perder sus trabajos con el cierre del domingo. Y ahí la lucha está entre los religiosos y los económicos. El padre Paweł Rytel-Anganik, este hombre que está aquí, portavoz de la Conferencia Episcopal Polaca, dijo que si bien la ley es un paso hacia la recuperación de los domingos libres de trabajo, el proyecto en general, a pesar de que ya tienen todos los domingos excepto 8, dice este sacerdote que continúa siendo ¿qué? Insatisfactorio, quieren más. Los obispos subrayan la necesidad de restaurar el domingo en la sociedad como un día de descanso y tiempo para construir lazos familiares y fortalecer las relaciones sociales, dijo este sacerdote a LifeSite News. Señalan también que el descanso dominical no puede ser un ¿qué? Un lujo para unos pocos elegidos, sino que es parte integral de la igualdad de trato para todos los empleados. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de que todos los domingos estén libres de trabajo, como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea. Note cómo el argumento se va a la base de la justicia social. Y sobre la base de la justicia social se quiere implementar el domingo. Y los que se opongan a la justicia social serán vistos como personas que no tienen compasión, que son inhumanos. Ahí estamos nosotros sobre la base teológica de nuestra interpretación. Ahora el artículo menciona a Benedicto XVI que en el 2012, y esto es impresionante, él llegó a decir que al defender el domingo como día de descanso, uno defiende ¿qué cosa? Mi hermano, uno defiende la libertad humana, dice él. Ese es el argumento nuestro como adventistas. ¿Qué decimos nosotros? Que el domingo es símbolo de libertad. Que el sábado, mejor dicho, es símbolo de libertad. Que Dios le dio el sábado a Israel después que los hizo libres. Y el sábado era el sello de la libertad que Dios le daba. Ahora ellos están tomando ese concepto que es propio de la Biblia, propio nuestro, y aplicándolo particularmente al domingo. Mira lo que dice. Señaló cómo el tiempo para la familia está amenazado por una especie de dictadura de los compromisos laborales. El domingo es el día del Señor y de los hombres. Un día en el que todos deben poder ser ¿qué? Libres, libres para la familia, libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana, dijo Benedicto XVI. Qué irónico es pensar que al defender el domingo estarán en contra de la libertad, y es a lo que producirá. Pero nosotros vivimos en un tiempo donde todo se ha trastocado. Esta última noticia que tiene que ver con Polonia es del 11 de marzo del 2018, del próximo año. Esta noticia dice que el 90% de los polacos son ¿qué? Y favorecen la ley. Ahora usted sabe por qué en Polonia el Papa Juan Pablo II tuvo el éxito que tuvo derrumbando el comunismo. La nueva ley prohíbe en un principio el comercio 2 domingos al mes, pasando de 3 y así sucesivamente de forma escalonada.
Y ahora esta noticia es importante porque me dice que en Hungría, otro país excomunista, la prohibición del comercio dominical que había sido impuesto en el 2015, llegó a ser tan impopular, causó tantos problemas que las autoridades la quitaron el año siguiente. Y note lo que estamos diciendo. Las leyes dominicales en el mundo, en algunos lugares se han adelantado y se implantan, en otras después que se implantan se echan para atrás. Ese fue el caso de Hungría, que en el 2015 puso una ley dominical, ya en el 2016 la tuvo que quitar. Sin embargo, en otras partes de Europa, como lo sería Alemania y Austria, las leyes dominicales son sumamente rigurosas. Usted va a Alemania, no compró lo que tenía que comprar un sábado en la noche, está esperando el domingo, todo está cerrado. Alemania es uno de los países que tiene leyes dominicales sumamente fuertes. Otro país es Austria. Y ahora escuche lo que dice esta noticia. Cualquiera que infrinja las nuevas reglas se enfrenta a una ¿qué? Multa de hasta 100,000 zlotys. Mientras que los infractores reincidentes pueden enfrentarse a una pena de ¿qué? ¿Por qué eso es importante? Porque ese es el mismo proceso que Elena de White dijo que iba a suceder con las leyes dominicales. Iba a haber multas, encarcelamiento y por último, la muerte. Por violar la ley del Estado que ha establecido que el domingo se reposa. Mire, este país ya dice, vamos a poner una multa. Usted vuelva a reincidir, sigue empeñado en lo mismo. Pase un tiempito en la cárcel para que aprenda. Solidaridad hizo un llamado a la gente a denunciar cualquier infractor a la Inspección Nacional del Trabajo, un organismo estatal. Mire lo que hizo el gremio. Usted está viendo a un vecino suyo que está violándolo. Échelo para adelante. Vaya a la Inspección Nacional del Trabajo y diga, denúncielo para que le den la multa o lo encarcelen. Mi hermano, escúcheme. Cuando en los Estados Unidos de Norteamérica hubo una ley dominical en 1888, varios adventistas fueron echados en la cárcel. Y es impresionante observar la historia denominacional. Ellos dicen que cuando ellos estaban en la cárcel, ellos miraban por los barrotes y veían que en domingo había gente trabajando y no estaban en la cárcel. Pero ellos, que eran adventistas, que vivían en... Usted que está buscando una finca aislada, que vivían en una finca allá aislada, un vecino los denunció y los metieron presos. ¿Usted sabe cuál fue la conclusión que llegaron los adventistas que estaban presos en 1888? Que ellos habían sido llevados a la cárcel no por violar el domingo, sino por ser adventistas del séptimo día. Y yo quiero que usted recuerde eso. Porque cuando llegue este proceso, muchos de los cristianos van a terminar en las cárceles, no porque estén violando el domingo, sino por su fe. Lo mismo que sucedió en la antigüedad. Esto no es nuevo, escúcheme. Usted sabe que cuando hubo las leyes dominicales en Estados Unidos, hubo iglesias que se organizaron para vigilar a los que violaran el domingo y acusarlos. Esto es una estrategia diabólica. Satanás se va a encargar de organizar las iglesias cuando ese tiempo llegue y observarnos para acusarnos. Ese es el proceso que se espera. El 24 de mayo del 2018 salió en una publicación católica el título Luchando por la apertura de las tiendas los domingos. Y en este artículo se une la ley de Dios con derechos laborales. No voy a hablar mucho de eso, escúcheme. Pero lo que quiero enfocarme es en lo siguiente. En Europa existe lo que se llama la Directiva de Tiempos de Trabajo. ¿Cómo se llama? Y ahora escúcheme. La Directiva de Tiempos de Trabajo, que es la que establece las leyes laborales para todos los 27 países de la Unión Europea, estableció que debe haber un descanso semanal. Y ahora escúcheme, establecieron en 1994, creo que fue, que en principio el día de descanso debe ser domingo. Y le añadieron eso a la ley. Pero como añadieron que en principio el día de descanso debía ser domingo, eso llegó a la Curia o al Tribunal Supremo de la Unión Europea, se llama la Curia. Y allá el tribunal, escúcheme, le hizo la pregunta, ok, ustedes dicen que debe existir un día y dicen que en principio debe ser el domingo. ¿Por qué tiene que ser el domingo? Ahora escuche bien. Ellos dijeron, porque nosotros tenemos un estudio que demuestra que las personas que reposan en domingo, escuche, se enferman menos, tienen menos accidentes en el trabajo, se recuperan mejor y producen más. Mi hermano, escúcheme. Eso es lo que nosotros decimos del sábado. Que el sábado es un día tan especial que tiene una bendición, donde los que reposan en ese día, Dios le trae esas mismas bendiciones. Pues ahora ellos tomaron ese concepto y lo dijeron del domingo.
Cuando ellos le presentaron el informe al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dijo, no, tienen que eliminar eso. Ustedes no tienen base para lo que están diciendo. Pero mira que sagaces son los que están detrás de eso. Dijeron, la Corte Suprema dijo que no había base, pero nosotros vamos a buscar la base. Y cuando tengamos la base, como ellos dijeron que no nos los aprobaban porque no teníamos base, ellos lo van a tener que aprobar cuando nosotros le demos la base. Porque ellos hicieron un estudio con Eurofound que demostraba eso. Pero lo que ellos no le dijeron es que el estudio no se basaba solamente en domingo. Era que los que reposaban el fin de semana, sábado y domingo, esos eran los resultados. Pero como ellos querían endosar el domingo, omitieron ¿qué? El sábado. Aquí está la conclusión. En el 96 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló esa regla, diciendo que el Consejo no ha explicado por qué el domingo, como un día de descanso semanal, está más relacionado con la salud y la seguridad de los trabajadores que cualquier otro día de la semana. En nombre de un laicismo superficial, la Corte abrió la puerta, dice este autor que estaba a favor del domingo, a la explotación millonaria de Valeria Ferrara, un caso particular que no vamos a entrar en él. Solo quien reconoce el bien común que concierne al alma del hombre puede explicar por qué debemos legislar el descanso del domingo, para honrar a Dios que en ese día resucitó. Por eso llamamos al domingo el día del Señor, Domenica, domingo di Manché. Y aquí se está argumentando por qué se debe dar ese día. Primero, escuchamos el término en Apocalipsis. Él dice que el día del Señor se refiere en el domingo. Este autor después dice que Benedicto XVI dijo que en el sábado no hay amos ni sirvientes, solo existe la libertad de todos los hijos de Dios. Por eso el sábado es el corazón de toda legislación que... Pero Juan Pablo II escribió que el domingo debe ser la legislación civil. Y note que lo social y lo civil en estos pontificados se unen para terminar trayendo el domingo como día de reposo. Ahora viene algo, escúcheme, estoy terminando. Ahora viene algo impactante. Nosotros siempre hemos hablado de los mártires por la verdad. Hemos hablado de los valdenses, de los hugonotes, de los mártires que dieron su vida por Cristo, por la verdad, inclusive la del sábado. Pero no hemos pensado en esto. Y mira hasta dónde llega la astucia de Satanás. Los cristianos a lo largo de los siglos han defendido el día que ahora descuidamos. Cuando se les preguntó a los mártires de Avitanay del siglo IV por qué habían desafiado el decreto de Diocleciano que prohibía el culto ¿en qué día? En domingo, ellos respondieron sine dominico non possumus, que significa no podemos vivir sin ¿qué día? Sin el domingo. No podemos renunciar a esto del Señor. Mi hermano, escúcheme, mire hasta qué punto tan sagaz están llegando los hijos de las tinieblas. Nosotros nunca habíamos pensado en esto. Nosotros siempre pensamos en los mártires por la verdad, pero aquí ellos están sacando un ejemplo de que hubo mártires, hubo personas que fueron quemados en la hoguera por no querer violar el domingo. Y sobre la base de esos mártires, ellos creen que ahora se debe implantar ese día y que los cristianos deben tener una fe tan grande como los cristianos de Avitanay, que estuvieron dispuestos a dar su vida, no por el sábado como día de reposo, sino por el domingo. Mira hasta qué punto está llegando esto. Llama la atención cuántos católicos, dice el autor de este artículo, han renunciado a esto del Señor. Incluso aquellos que pueden permitirse el descanso dominical no hacen nada para garantizarlos a los demás. Como vio Benedicto XVI, la política cristiana comienza en el sábado. Nuestra tarea, dijo este Papa, es garantizarle a la ley, no como un privilegio para los poderosos, sino como un derecho para el cual deben disfrutarlo todos. Nuestra última noticia antes de la conclusión. Niandarúa prohíbe los domingos como día de ¿qué? Y usted me va a preguntar, ¿y dónde queda Niandarúa? Eso es África. Mire, ahí está Niandarúa. El gobierno del condado de Niandarúa ha prohibido los días de mercado de los domingos en medio de las protestas de ¿quiénes? Los comerciantes están protestando porque les quieren cerrar en domingo. El gobernador Francis Kimemia dijo ayer que el día debería dedicarse ¿a qué? A los servicios religiosos. Este hombre no es ambiguo, es muy directo. Yo considero que el domingo se debe cerrar y es para ir a la iglesia. Los domingos hay que dedicarlos, dijo él, a agradecer y no al comercio. Personalmente, dijo este hombre, Francis Kimemia, veo que es impío que algunas personas aprovechen el día no para ir a la iglesia, sino para ir ¿a dónde? Al mercado. Mi administración no va a fomentar esto, dijo. Afirmó que este podría ser, y ahora escuche el racional de este hombre, que esta podría ser una de las razones por las cuales el condado se estaba quedando atrás en el desarrollo. ¿Por qué esta noticia es importante? Porque Elena de White liga las leyes dominicales
con la prosperidad nacional. Y aquí usted tiene un representante de África que está diciendo: nuestro condado está teniendo pérdidas económicas porque no somos fieles a Dios observando el domingo. Mira hasta dónde llega. Tal vez Dios está ¿qué? Enojado con nosotros por no dedicar el día a agradecerle. De ahora en adelante queremos poner a Dios ¿dónde? Primero. Y comienza con dedicar ¿qué día? Los domingos como el día para asistir a la iglesia. Este racional, escúcheme, de que Dios está enojado por no dedicar el domingo como día de reposo para agradecerle. Y el alejamiento de la prosperidad nacional por no honrar el domingo son dos elementos que hoy se están dando en África. Y ahora escúcheme, pero muy pronto ese concepto que tiene Francis Kimemia, de que quiere poner a Dios primero, que comenzó a llevarlo a ponderar la idea de dedicar los domingos para asistir a la iglesia, muy pronto de África va a pasar a los Estados Unidos de Norteamérica. Es que nosotros estamos viviendo en el tiempo de las leyes dominicales. Y muy pronto ese mismo pensamiento de que por no honrar a Dios en domingo la nación está decayendo económicamente, ese mismo concepto llegará a los Estados Unidos de Norteamérica. Es que tenemos una profecía que nos anticipa cómo se desarrollará ese pensamiento tal. Mire lo que dice allí: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo que con ello se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la ¿qué? La prosperidad temporal. Sí, mis hermanos, ese pensamiento que fue escrito más de 100 años atrás por la sierva del Señor, muy pronto cobrará con el cambio climático y todas las calamidades que seguirán sobre Norteamérica, que traerán pérdidas económicas, llevarán a los evangélicos a comenzar a pensar de esa manera, que la maldición ha venido porque no se sigue un mismo día de reposo común, y eso dará un gran impulso a lo que serán las leyes dominicales en el último tiempo. El concepto de volver a la iglesia en domingo en los Estados Unidos recibirá un fuerte impulso a través de un revivamiento masivo que surgirá entre los cristianos de las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos. No es la primera vez que Estados Unidos tiene reavivamientos masivos. Búsquese en los siglos pasados y usted va a encontrar que hubo, pero debe haber un reavivamiento para que le dé fuerza a ese proceso de las leyes dominicales en el último tiempo. De hecho, la muerte de Charlie Kirk, acontecida en septiembre del 2025, inició todo un movimiento de fervor religioso. ¿Dónde? En Norteamérica. Este es uno de los muchos que vendrán. Sí, mi hermano, porque yo no sé si usted vio esta noticia y muchos han estado alarmados porque creen que ese puede ser el movimiento que termine trayendo leyes dominicales. Su servidor cree que este es uno de los muchos otros que surgirán. ¿Por qué? Mire, estas dos revistas, de Philadelphia Trumpet y The Real Truth, dedicaron sus números a hablar específicamente de cómo Charlie Kirk, su muerte, estaba trayendo un reavivamiento a los Estados Unidos. De hecho, yo no sé si usted buscó la información, pero la reunión que hubo para conmemorar la vida y el legado de Charlie Kirk produjo más de 100 millones de espectadores. Se dice que superó el entierro de Martin Luther King y de John F. Kennedy, porque aunque no estuvieron físicamente, a través del famoso streaming, se dice que la muerte de Charlie Kirk superó en reavivamiento a nivel mundial más de 100 millones de espectadores, rompiendo con todos los récords. Mi hermano, el reavivamiento religioso deberá estar unido a un racional a favor de ¿qué? Del domingo, y ya ese racional existe con el mandato para el liderazgo de la promesa conservativa del proyecto 2025 que la Heritage Foundation ha establecido, y que dicho sea de paso, escúcheme, los que siguen este mandato y ven las noticias de lo que ha hecho Donald Trump, dicen que más del 50% de ese proyecto, que tiene cerca de 1000 páginas, más del 50% ya Donald Trump lo ha implementado. Lo cual entonces da a entender que está preparando una infraestructura para lo que nosotros conocemos que tienen que ver con las leyes dominicales. Usted sabe que ese mandato tiene un elemento que tiene que ver con el domingo como día de reposo. En el tiempo cuando un racional a favor del domingo se afiance en los líderes políticos religiosos y entre el pueblo, y el mismo se haga con un gran despertar religioso, cuyos promotores integrantes estén convencidos de la imperiosa necesidad de hacer volver la nación a Dios para que Dios sane la tierra, se presentará o se preparará el terreno óptimo para la segunda venida de Cristo.
Cristo. Mi hermano, escúcheme. El libro de Charlie Kirk salió en diciembre del 2025. El libro de Charlie Kirk es un libro que habla a favor del sábado, pero su libro es ambiguo. Él tiene 10 razones por qué debemos guardar el sábado. Y después tiene otro capítulo de 10 razones por qué se debe guardar el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Guardamos el sábado o guardamos el domingo? Él no ve ningún problema en que el Estado implante una ley dominical. Él dice que eso no está en contra de la primera enmienda de la Constitución en su libro. Él dice que las leyes dominicales no violan la primera enmienda de la Constitución. Note cómo este hombre, que algunos dicen que era observador del sábado, está creando un movimiento confuso a favor del domingo. Y aunque es cierto que con su libro, que escúcheme, se acabó en Amazon. El primer día que salió, en las tiendas Barnes & Noble se acabó. Un libro que ha volado de los estantes, está preparando el escenario. Eso puede ser algo bueno, le voy a decir en qué sentido. En que puede crear la controversia y hacer que personas comiencen a pensar de la forma correcta. Esa es la realidad. Pero de que el libro es confuso y ambiguo, esa es la realidad. Mire, para el tiempo de la muerte de Charlie Kirk, para muchas personas hubo una promesa bíblica que comenzó a tomar significado. De hecho, esa promesa en los días de la votación para Donald Trump también fue una promesa que comenzó a crear significado en la gente. ¿Cuál era esa promesa? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? O el cambio climático. Para que la tierra sea sanada, se tiene que haber un reavivamiento que haga volver el pueblo a Dios. En este contexto, el concepto judío de la sacralidad del sábado será transferido al profano domingo. Y la concepción interpretativa del judaísmo concerniente al sábado y la importancia que los judíos le han atribuido a su observancia con el propósito de acelerar la segunda venida de Cristo, llegará a desempeñar un papel importante en las escenas finales. ¿Qué dije? Los judíos han llegado a decir que el sábado juega un papel importante para que Jesús vuelva a esta tierra. ¿Qué dije? Que los judíos históricamente han dicho que el sábado juega un papel importante para que Jesús ¿qué? Vuelva a esta tierra. Mi hermano, escúcheme. En el Talmud, y recuerde que el Talmud es la interpretación que los judíos a través de las edades hicieron de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice. Ellos concluyeron, si el pueblo de Israel observara correctamente un solo ¿qué? Inmediatamente vendría el hijo de David. Mire lo que dice otra interpretación. Si Israel guardara 2 sábados consecutivos tan apropiadamente como debería de guardarse, entonces vendrá ¿quién? Note que ese concepto judío, los cristianos que tienen un nexo muy grande con Israel, lo están adoptando. Y lo que este concepto dice, si logramos guardar el Shabbat, un Shabbat, hacer que la humanidad guarde perfectamente un Shabbat, Jesús va a volver a esta tierra. Ese racional interpretativo tomado del pueblo receptor primario de la ley de Dios moverá mucho a buscar la observancia del domingo, que ha sido descuidada por la humanidad, y ellos lo buscarán con el propósito de acelerar la segunda venida de Cristo a esta tierra. Pero así como el racional para justificar el día escogido llega a ser equivocado porque el día de reposo no es el domingo, sino que es el sábado, esto terminará trayendo también una venida que no será correcta. Una falsa venida de Cristo. El observar el domingo unificará al mundo y traerá que Satanás se proclame al mundo como si fuera el Cristo. Y asegurará que cambió el día de reposo. Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Mire, entonces una interpretación equivocada llevará a otra interpretación equivocada. Ellos interpretaron que el domingo es el día de reposo, como si fuera el verdadero, pero era el falso. E interpretarán la falsa venida de Cristo como si fuera verdadera, siendo la falsa. Y ahora esa interpretación equivocada llevará a otra y sumirá a los seguidores de este movimiento en la más absurda oscuridad. El problema es que el racional seguirá ampliándose, basándose en la supuesta verdad de la revelación que Dios le ha dado al pueblo judío. ¿Por qué digo que seguirá ampliándose basado en la revelación que Dios le ha dado al pueblo judío? Porque mire ese hombre se llama David R. Krugman y escribió un libro. Mire el título, ¿cómo se titula? Your Sabbath Invitation. La invitación para tu sábado. Mire lo que dice aquí. La confraternidad de Dios en la que
en la última celebración. Este hombre que dijo que es judío, ¿verdad? Este libro sale, dice aquí, en marzo del 2022. Ya salió. ¿Qué afirma David Nekrutman? Él interpreta Isaías 66:23. Ese es un texto nuestro. ¿Qué dice Isaías 66:23? Mire, vamos a verlo de otra manera. Y será que de novilunio tras novilunio y Shabbat tras Shabbat vendrá toda carne a adorarme, dijo ¿quién? Hermano, ahora escuche la interpretación. En este libro, este hombre cree que esto es una profecía. Y él cree que es una profecía que mientras nosotros aplicamos que se va a cumplir en la tierra nueva, él dice que se va a cumplir en la tierra. Que va a llegar un momento, escúcheme, donde en el futuro toda la humanidad celebrará el Shabbat. Un Shabbat en el futuro, en esta tierra, será que de mes en mes y de sábado en sábado, todos, porque los cristianos se van a unir, todos vendrán a adorar delante de mí. Y note cómo el concepto que nosotros tenemos del sábado que aplica a la tierra nueva, ellos lo están aplicando a un milenio terrenal. La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos, a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía, dice Elena G. de White. Y ahora escúcheme. Hay dos elementos que tienen que ver con la salvación: la coraza de la justicia y el capacete de la salvación. Dos órganos vitales. ¿Usted sabe lo que está diciendo Pablo? Que el último conflicto tiene que ver con salvación. ¿Cuál es tu comprensión de cómo Dios nos salva? ¿Cómo Dios salva al ser humano? ¿Estamos claros nosotros en esa doctrina? Mi hermano, escúcheme. Los órganos vitales son el cerebro y el corazón. Le dispararon a usted en cualquiera de estos dos lugares, perdió su vida. Los dos tienen que ver con salvación. El capacete de la salvación y la coraza de la justicia. Una protege el corazón y otra la mente. Significa que pensamientos y sentimientos que forman nuestro carácter tienen que estar claros con relación a cómo Dios nos salva. Elena de White dice: las confederaciones aumentarán en número y en poder a medida que lleguemos cerca del fin del tiempo. Estas confederaciones crearán influencias opositoras a la verdad, formando nuevas facciones de profesos creyentes que presentarán sus propias teorías engañosas. La apostasía aumentará, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus destructores o espíritus de error y doctrinas de demonios. Mire, estas confederaciones han ido aumentando. ¿Por qué digo que han ido aumentando? Cuando usted busca para el tiempo de Elena de White, habían cerca de 4 confederaciones que estaban trabajando para traer el domingo como día de reposo. Eran la Unión del Sábado Americana, eran la Reforma Internacional, era la Unión de Temperancia de Mujeres Cristianas y era la Sociedad de la Observancia del Día del Señor. Estos 4 movimientos eran las confederaciones del tiempo de Elena de White. Pero de haber 4, Elena de White predice que aumentarán. ¿Usted sabe cuántas hay en el siglo XX-XXI? Yo pude encontrar estas. Pero no solamente encontré esas. Encontré que siguen aumentando. Son estas también. Hay más de 40, pero no solamente más de 40. Pude encontrar más. Hay cerca de 70 en los Estados Unidos. Hay cerca de 30 confederaciones en Europa. Elena de White no se equivocó. Dijo que esas confederaciones iban a aumentar. Y nosotros vivimos en el tiempo cuando han aumentado radicalmente. Hombres y mujeres, dice ella, se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo. Y la iglesia está despierta solamente ¿a qué? A medias para hacer frente a esta situación. Ella concluye diciendo: se necesita mucha más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos creyentes. ¿Y qué es lo que nos dice esta cita? No es algo distinto a lo que la Biblia nos dice. Es que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dio el mismo consejo de forma más resumida. Él dijo: velad y ¿qué? La pregunta clave: ¿tenemos los ojos abiertos? ¿Estamos velando? ¿Cómo está nuestra oración y comunión con Dios? Ojalá que el Señor pueda bendecir a su pueblo y nos pueda ayudar a velar y orar. Nuestra redención está cerca. Jesús viene pronto y esta generación se está preparando para eso. Y ojalá que nuestras fuerzas espirituales no desmayen, sino que al contrario, se acrecenten para nosotros poder hacer
lo que Dios quiere que se haga en esta hora. Dios les bendiga y les guarde.